solo que no me da la otra pantalla. Cuando estoy subiendo los archivos no me da la pantalla. Ya la activé. Jennifer, muy buenos días. Bueno, vamos a activar recién el video y vamos a iniciar con nuestra superclase de ahora. A ver. y- bueno, a ver, vamos a... Ese tal vez tampoco está- Ay, espérense, saquen su separata y vamos a... Ya está. Bueno, entonces, muy buenos días una vez más con cada uno de ustedes. Espero que te haya ido bien el transcurso de esta semana, que hayas podido estar estudiando. Creo que te faltan 2 semanas para tu examen, ¿verdad? Que nada, ya sabes, tienes que estar concentrado y concentrada. Además hay gente que se está quitando, así que, o sea, tienes que terminar de una posición mejor de la que iniciaste, ¿verdad? Esto no se acaba hasta el último examen, así que bueno. Bueno, la clase inicia donde nos quedamos en Historia Universal la semana pasada, y de hecho esta clase está en paralelo con lo que está ocurriendo en el continente americano. ¿Te acuerdas? A partir de 1810 en adelante vienen lo que son los precursores, y luego viene el proceso de emancipación, la independencia, luego viene San Martín, Simón Bolívar, luego se quita Simón Bolívar, se quita San Martín antes, y bueno, el primer militarismo. Ahora, durante ese lapso de tiempo, ¿qué estaba sucediendo en Europa? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Así que, a ver, una idea interesante, porque yo sé que tú, digamos, cuando almuerzas en casa siempre escuchas la conversación de los adultos, ¿cierto? Es raro que tú participes. De hecho, anímate a participar de ese tipo de conversaciones, ¿no? Así vas a saber cómo, de qué hablan los adultos. Y a veces hablan de política, ¿sí o no? A veces hablan de tal partido, tal partido. A ti obviamente no te importa porque a ti ellos no te han de comer. Pero hablan, ¿no? Y hay gente que se molesta y se ofusca, y hay gente que hasta se pelean con los familiares, ¿verdad? Porque tú eres de tal partido y tú eres verde y yo soy, no sé, rosado, entonces estamos en partidos diferentes, ¿verdad? Bueno, ¿nunca te has preguntado de dónde viene esta idea de que hay gente de izquierda y hay gente de derecha? Yo te lo explico rápidamente. Cuando el rey Luis XVI, ¿te acuerdas? Es el que le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa, convoca a los estados generales. La gente que apoyaba al monarca, que ya sabes son la nobleza, son los nobles tanto en el clero como eh, eh, el- los reyatores, ¿verdad? El estamento de la nobleza, la aristocracia. Ellos apoyan al monarca. Entonces ellos en la sala de reunión en París se sentaban a la derecha del monarca. Y en cambio los sans-culottes, que son los más radicales, los que vienen de provincia, los jacobinos, cuyo líder era Maximilien Robespierre, ellos se sentaban al extremo opuesto, o sea, a la izquierda. Y en el centro de la reunión se sentaba la gente que, digamos, o sea, no quería cortarle la cabeza al rey, pero tampoco, digamos, le querían almorzar con él, ¿no? O sea, de los moderados, ¿no? Los términos intermedios, ¿no? Los que están en el centro, supuestamente. O sea, no son ni muy radicales, pero tampoco son, o sea, ni muy de derecha ni muy de izquierda. Ni están con el rey, pero tampoco tan radicales. Entonces, a partir de estos sucesos, ya para el siglo XIX, y bueno, no está de más volverlo a mencionar, porque yo sé que la memoria es frágil, pero a ver, siglo XIX, ya sabes, de 1800, y si no lo sabes, aprovecha, a 1899. Recuerden, chicas, si usted me está escuchando, señorita, en esta clase, es a finales de este siglo, 1800, a finales de este siglo, donde ustedes adquieren derechos, eh, sí, donde ustedes adquieren derechos, sobre todo en la cuestión educativa. A finales del siglo XIX, las mujeres van a comenzar a ingresar por primera vez a las universidades, primero en Europa, luego en Estados Unidos, y luego aquí, en el caso del Perú, en 1905, creo, las mujeres ya pueden ingresar a la Universidad de San Marcos. 1905, 1905, así que bueno. ¿Qué es una ideología? ¿Qué son? ¿Cómo se come? ¿Qué cosa es? Lo he escuchado toda mi vida. ¿Son terroristas, profesor? No. A ver, una ideología es, como creo que te había tratado de explicar antes, es un sistema de pensamiento, es un sistema de ideas, de conceptos, que te permiten interpretar el mundo. Creo que ya te lo había mencionado antes, y si no fue a este salón, debe haber sido a otro, pero ya lo he dicho antes. Tengo un par de déjà vus, porque ya sabes que repito la clase. Pero a ver, una ideología es como tener gafas. Escucha, a ver, ¿cómo te lo explico más? Acá tengo otra. A ver, sí, una ideología es como tener gafas. ¿Por qué, profesor? Porque básicamente tú y yo vamos a ver lo mismo, ¿verdad? O sea, imagínate, mis gafas son, no sé, mi ideología es cristiana, ¿ya? Yo interpreto todo en función de la Biblia, entonces yo veo así, ¿no? Todo transparente.
¿no? Lo veo así todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si viene alguien, por ejemplo, tiene otra ideología? Por ejemplo, es ateo y es científico, ¿no? Entonces, tiene otras gafas. Él ve lo mismo que tú y yo vemos, pero él lo va a ver de un tono, de un color más, no sé, en este caso, ¿qué sería? A ver, tú mira, ¿qué sería? Me ves igualito, ¿sí o no? Pero de un color más marrón, supongo, me imagino, ¿no? Entonces, vas a ver exactamente lo mismo que yo veo, pero lo vas a interpretar de una manera distinta porque tu ideología, tu sistema de pensamiento, tu sistema de interpretar el mundo, tu sistema de conceptos es diferente. A pesar de que tú y yo veamos lo mismo, vamos a interpretar los hechos de una manera distinta. Por esa razón también hay en las carreras profesionales, y si tú estás metido en esta onda de tu carrera, a la que estás postulando, debes de saber que hay escuelas, ¿no? O sea, hay ramas para poder solucionar ciertos problemas. En psicología se ve eso clarito, ¿no? Está la psicología gestal, la psicología cognitivo-conductual, está el psicoanálisis, ¿no? Entonces, tienes un problema, tienes un trauma, bueno, puedes escoger, ¿no? Entonces, más o menos viene por ahí esa, la idea. Ahora, ¿qué rayos tiene que ver esto con nuestra clase? En el siglo XIX aparecen cinco grandes corrientes ideológicas, por así decirlo, porque luego se van a subdividir. Pero básicamente aparecen cinco grandes corrientes ideológicas. Ya se habían gestado, de hecho, a finales del siglo anterior, o sea, el siglo de las luces, la Ilustración, ¿te acuerdas? La Revolución Francesa. Y la primera ideología de la que tú no te debes olvidar que se gesta a finales del siglo XVIII es esta, ¿no? A ver, vamos a subrayarla acá. Pero acá hay un texto que tú ya, si quieres, después lo lees. Pero, ¿dónde está? A ver, aquí está. Los liberales, ¿no? Frédéric Bastiat, ¿no? Es uno de los representantes del liberalismo. Y el liberalismo es una de las ideologías que se va a gestar a finales del siglo XVIII, ¿verdad? De la Revolución Francesa. Acuérdate que los liberales, y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo es que surgen cada una de estas ideologías y qué proponen estas ideologías para darle soluciones a los problemas de su tiempo. Entonces aquí tenemos a gente justamente que se ubica a la derecha y gente a la izquierda, ¿no? Eso no es casual tampoco. Bueno, entonces, a ver, en esta clase vas a aprender eso. Gente de derecha, gente de izquierda. ¿Cómo es? ¿Cómo se come? ¿Por qué se dicen así? Ya te expliqué la primera razón de por qué. Ahora, los que están a la derecha, en teoría, son aquellos que están siempre a favor del gobierno. Son aquellos que están con, en este caso, digamos, para que me entiendas, con el presidente, porque ahorita sabemos. Y los que son oposición, vendrían, entre comillas, salvando muchas distancias, a estar, digamos, en el extremo opuesto, o sea, a la izquierda. Si queremos analizar esto que te acabo de explicar para ver la realidad peruana en la actualidad, es muy complicado, porque en la actualidad hay muchas izquierdas. Profe, no entiendo. O sea, hay muchos partidos políticos que se llaman de izquierda, que se reclaman de izquierda. Y cada uno de esos partidos políticos que se reclaman de izquierda, en teoría, vienen de uno de estos tipos. Sí, 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 porque ellos son los padres de sus corrientes también ideológicas de izquierda. Entonces, los que están a los extremos son los más radicales. Bien, los que están más cerca al centro son los más moderados y los que están cerca a los extremos son radicales, pero no tanto como los que están a los extremos. Profe, no entiendo. ¿Cómo es este chip? Ya mira. Primero están los nacionalistas. Un representante del nacionalismo, Giuseppe Mazzini. Profe, ¿por qué Giuseppe Mazzini es representante del nacionalismo italiano? Sí, porque los italianos no se van a unificar, y mira, acá está, ¿no? Unificación italiana, espérate, vamos a agrandar esto porque si no, no se nota. A ver, la unificación italiana se va a dar en 1856-62, ¿ya? Entre esos años, entre el 56 y el 62. Más probablemente en 1854-52. Eh, los italianos celebran su independencia desde allí, su independencia, que de hecho no es tanta independencia, de hecho es más bien una unificación. Giuseppe Mazzini es el tipo que se le ocurrió unificar todos los condados, ducados que había en lo que tú y yo conocemos en la actualidad como Italia. Por eso a él se le considera como padre de la unificación italiana. Nacionalistas. Estos locos, los nacionalistas, los más extremos, vamos a tener, por ejemplo, Benito Mussolini para el siglo XX y Adolf Hitler, porque ellos son de extrema derecha, son radicales de extrema derecha, están dispuestos a matarte con tal de implantarte tu sistema de pensamiento, a ti o al resto, ¿no? Entonces son de extrema derecha. Profe, ¿y también hay gente de extrema derecha e izquierda? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos acá, estos en el siglo XIX se encuentran a la extrema derecha, a la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho vamos a poner esto con azul, creo que son colores más representativos de esta gente. A ver, en azul, acá los de derecha, sí, yo soy Mazzini, y en rojo como la sangre que corre por tus venas, Mikhail Bakunin, loco, lo que quiere ser un revolucionario, no sin causa, porque revolucionario sin causa cualquiera es. O sea, a tu edad eres adolescente, tienes entre 14, 15 a 20, 21 años,
Todos son rebeldes a pedal. Si eres incomprendido, sientes que nadie te para bola, sientes que nadie te entiende, eso es lo más normal del planeta. Pero ser un rebelde con causa, eso es otra cosa. Y ya tener una causa para ser rebelde, eso es una cosa muy poderosa. Lo normal es que seas rebelde en la adolescencia, eso te lo explican en el colegio, ¿verdad? Cambios hormonales, todo lo demás, ¿no? Pero Mikhail Bakunin, él es el padre del anarquismo, o considerado uno de los padres del anarquismo. El tipo va a decir que ninguno de estos tipos, o sea, Karl Marx, Robert Owen, Metternich, Bastiat, representante de los liberales, Mazzini, representante de los nacionalistas, los anarquistas van a decir, ninguno de ellos tiene la razón, ¿no? El ser humano siempre vive oprimido bajo alguna forma de gobierno. Entonces lo que hay que hacer es acabar con esas instituciones que tratan de gobernar al ser humano. ¿Cómo? Sí, sí, el ejército, la iglesia y el Estado, van a decir los anarquistas, que la mejor forma de liberar al ser humano es educándolo, es haciendo que se instruya, que se ilustre, y así va a romper las cadenas de la ignorancia y se va a liberar. Por lo tanto, el ser humano debe de acabar con cualquier forma de gobierno. Eso van a proponer los anarquistas. Son más radicales que estos, ¿ah? Y en la actualidad se supone, en teoría, y lo voy a decir así muy claramente, que Sendero Luminoso, el MRTA, se supone que ellos habían leído a este tipo, a Karl Marx, ¿no? Que bueno, y tratando de poner su manera de pensar, su ideología terrorista, entonces, no, hicimos una guerra acá, ¿verdad? Hay una guerra civil. Pero este es más radical, aunque no lo creas, porque este dice, no, ninguna forma de gobierno. Estos son los anarquistas y eso es más o menos lo que vamos a ver ahora. Por eso este se encuentra en la extrema izquierda, a pesar de que estos también son, ellos creen en la lucha armada, ¿eh? Karl Marx cree en la violencia histórica. Karl Marx va a decir, estudiando historia, que, que algo que prueba la historia es que si la gente no sale a protestar por sus derechos, nadie te lo va a dar. Y eso es cierto, eso se ve desde la época de los romanos. ¿Te acuerdas de la ley de las 12 tablas? ¿Por qué fue? ¿Por qué se dio la ley de las 12 tablas? ¿Alguno de ustedes se acuerda de esas preguntas así que salen así durante la clase? Así? ¿Se acuerdan ustedes por qué se dio farándula? Dice Jennifer Ivette Marengo Sáenz. Sáenz es el apellido de una de las amantes de Simón Bolívar. ¿Sabían eso? Manuelita Sáenz se llamaba, quiteña. Quedaba full, murió en el puerto de Paita de fiebre amarilla o peste, creo, una vaina así. Quemaron todas las cartas que ella tenía de Simón Bolívar. Los plebeyos luchan, muy bien, a ver, Jennifer y Ivette dice, profe, los plebeyos, Omar también ha contestado, Omar, bien, Omar. ¿Qué dice Omar? Dice, se fueron al monte de los plebeyos, profe. Jennifer dice los plebeyos, sí, sí, los plebeyos. ¿Qué hicieron los plebeyos? Se fueron al monte, dejaron Roma, ¿sí o no? Nicole Altamirano Ruiz dice, plebeyos luchan, profesor. Sí, claro que sí. Ahora, ¿pero qué consiguieron con esa lucha? ¿Qué consiguieron con esa protesta? ¿Fue que no consiguieron nada? No, eso es una cosa histórica, loco, loca. Más de 2000 años después seguimos estudiando ese suceso. Igualdad jurídica, muy bien, Omar. La ley de las 12 tablas, ¿no? Igualdad, muy bien. Natalia, ¿no? Plebeyos luchan para tener la igualdad, sí, igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Ley de las 12 tablas. Muy bien, esa gente está encaminada a su objetivo, ¿no? Igualdad jurídica, profe, dice Xiomara, sí, claro que sí. Johan Egovial, no, Eguavil, ¿no? ¿Cómo se pronuncia ese? Plebeyos y patricios, igualdad jurídica. Muy bien, entonces sí, ¿ves? Entonces Marx va a decir eso, ¿no? Marx va a decir, mira, loco, loca, cada vez que ha habido un cambio social, o sea, cada vez que las estructuras sociales se han movido, donde los dominados ya no dominan tanto perdón, donde los dominadores ya no gobiernan con mano tan dura a los dominados, porque los dominados van a tratar de quitarles el poder, ¿no? Y en eso es lo que Marx llama la lucha de clases. Siempre hay gente arriba, siempre hay gente abajo, entonces siempre hay una lucha entre esos, ¿no? Siempre hay lucha entre la gente que domina, siempre hay lucha entre la gente que está abajo. Y eso es el cambio social, el cambio histórico. Pero bueno, cada una de esas cosas las vamos a ver ahora así de detalle porque básicamente esto fue la introducción. Y porque, o sea, ideología, ¿no? No vale la pena mencionártelo. Entonces ahora vámonos para acá. Robert Owen, por cierto, también es socialista utópico. Karl Marx es socialista científico. Von Clement Metternich es conservador. Acuérdate que ellos quieren conservar la estructura social, el sistema económico y político, el absolutismo, por eso se llaman conservadores. Frederick Bastiat es liberal y Giuseppe Mazzini, junto con Fichte, alemán, padres del nacionalismo alemán. Bueno, vamos a la página número 2. Omar Guerra dice, luego los hermanos Graco, profe. Sí, los hermanos Graco, ¿no? Los tribunos de la plebe, ¿no? Los que defendían los derechos de la plebe. Bueno, ya, vamos para acá. Vamos a achicar esto para que ustedes vean. Bueno, otra vez tenemos la misma idea, ¿no? Gente a la derecha, gente a la izquierda. ¿Qué tenemos a la derecha? Tenemos a los liberales, nacionalistas y a los conservadores.
De la izquierda tenemos a los socialistas y a los anarquistas. Pero ojo, mucho cuidado. Los socialistas se van a dividir en dos. O al menos así apréndelo para la pared. Porque ya si te vas a una academia, o si vas a la universidad, ahí hay talleres que te van a enseñar toda la historia de la izquierda. Sí hay gente que todavía le tiene fe a esa ideología. Particularmente, pues, no sé, ¿no? A mí la más chévere me parece la ideología liberal. ¿Por qué? Ya te lo voy a explicar en un momento. De hecho, ahora te lo voy a explicar. A ver, liberal, libre, libertad. ¿Qué cosas quieren? ¿Cómo se come? ¿Cómo se vive eso, profesor? ¿Por qué usted dice que esa ideología es chévere y las otras, bueno, no sé? Bueno, al menos la bien aplicada, porque ojo, voy a decir una cosa y mira que esto se está grabando. Mario Vargas Llosa, que a ti te puede gustar o no, ya sabes, premio Nobel de Literatura, San Marquino, escribió La ciudad de los perros, eh, sí, ¿no? Ah, El sueño del Celta, La guerra de los mundos, El pez en el agua, etcétera, ¿no? Candidato presidencial junto con Alberto Fujimori en los 90. Mario Vargas Llosa dice que, o sea, no, no, sí, claro, que él es el único liberal convicto y confeso. Porque en el Perú realmente no hay liberales. Y tú dirás, ¿cómo, profesor? Pero hay mucha gente de derecha en el Perú. Ah, pero ahí se estaba explicando, pues no sé, que haya gente de derecha no significa que sean liberales. Porque realmente para que tú seas liberal tienes que cumplir dos requisitos básicos para que seas liberal. El primer requisito para que seas liberal es que seas tolerante. ¿Cómo, profesor? Sí, tolerante. Por ejemplo, esa gente que se está, dos hombres, dos mujeres del mismo sexo, se están besando en la calle y a ti te parece que hay que echarles agua caliente. O sea, ya no puedes ser liberal porque no eres tolerante. Porque ¿qué cosa dice la ley, la constitución? Porque acuérdate que el liberalismo surge por el siglo XVIII. En tanto y en cuanto tú no fastidies o no te fastidien a ti tus derechos, libertades individuales, lo coloca, haz lo que se te dé la gana. Porque para eso tú piensas, ¿verdad? Se supone que para eso tú usas el cerebro. Tú no eres un niño, no eres una niña. No hay que estar detrás de ti. Las leyes ya están dadas. Supongamos, ¿no? Una constitución. Entonces tú tienes que leer las leyes. Puedes hacer lo que se te dé la gana porque eres libre para hacer lo que se te dé la gana siempre y cuando no transgredas la ley. Después de eso, loco, loca, haz lo que se te dé la gana. Entonces, una prueba muy sencilla para saber si puedes ser liberal o no son justamente estos ejemplos, ¿no? Si te choca, si te molesta, si te fastidia ver a gente del mismo sexo con su rollo, donde sea que estén, entonces no puedes ser liberal, pues porque los liberales son tolerantes. La ley no dice nada en contra de esa gente, hasta donde yo tengo entendido. Por ejemplo, matrimonio del mismo sexo. Ya, si te molesta, no puede ser liberal. Aborto, también es otro rollo. Siempre he pensado que son las mujeres las que deberían de opinar por eso, porque varón, o sea, por mucho que te instruyas en la materia, o yo me instruya en la materia, o sea, a mí me pueden meter preso, me pueden violar 10 reclusos y yo no voy a quedar embarazado. Y cuando se habla del tema de violación aquí es por una cuestión muy, muy interesante que tiene que ver con la demanda, ¿no? No me vas a dejar mentir. Tú cuando sales al centro de Lima o cuando salías antes, ¿qué cosas se veía? Cerca de San Marcos, inclusive, en el centro de Lima o en la mayoría de los mercados de los distritos. Puedes ver en los postes o en el piso, ¿qué cosa ves? Atraso menstrual, ¿no? Y el atraso menstrual, ¿qué cosa es? Un eufemismo para decir, acá te podemos hacer un aborto clandestino, porque la ley peruana no garantiza eso. Entonces la gente un poco más instruida en este tema dicen, bueno, si todos somos iguales ante la ley, debería que, al margen de tu creencia religiosa, porque o sea, tú tienes todo el derecho de tener tu propia fe, y si tú crees que la gente que aborta es pecador y se va a ir al infierno, ese es tu rollo, loco. Pero la Constitución debe ser una carta hecha en función de gente que no profese una religión, sino gente que a través de un mismo sistema de pensamiento, no importa tu fe, tu sexo, tu orientación sexual, todos podamos ser iguales ante la ley. Y eso se va a cumplir. El detalle está que en países como el nuestro esto obviamente es letra muerta, ¿no? Porque si tienes un poco de dinero, poder político, poder económico, puedes salir libre. Y yo no estoy mintiendo, eso se ve en las noticias, eso se ve en el periódico, en la prensa, ¿no? En los más altos cargos políticos hasta los más choros más comunes, ¿no? Estos choros que te asaltan una tienda, una pollería, a veces son gente que tiene 10 denuncias y han salido 2, 3 veces presos, ¿no? ¿Por qué salen? No. Otro caso que de repente tiene que ver también con el liberalismo es que un liberal, convicto y confeso, apoya, por eso bueno, apoya el matrimonio entre la gente del mismo sexo. O sea, o al menos está de acuerdo. ¿Por qué? Porque no lo ven desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista de un contrato entre dos personas. Profesor, no entiendo. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo soy homosexual, toda mi vida he aparentado tener una vida heterosexual, y de pronto le digo a mi familia que soy gay. Entonces mi familia, como es tradicional, una familia tradicional,
me dicen primero que me voy al infierno, me botan de la casa, no me invitan a los cumpleaños, no me invitan en Navidad. Entonces yo a duras penas, entonces salgo adelante y hago mi propia vida. Me encuentro con una persona que realmente me ama como yo quiera que me amen. Y bueno, ¿qué cosa sucede? Como la ley peruana, y este no es un solo caso, son muchos casos así, no solo en el Perú, sino en el mundo, como no permite una unión civil, que es lo que estaban pidiendo, no hay un contrato, ¿verdad?, vinculante. Entonces, imagínate, yo soy gay, he trabajado toda mi vida, mi familia no me quiere, de hecho, me odian, me muero. ¿A dónde crees que va toda la herencia? Yo estoy casado con mi pareja, todo el patrimonio se va a mi familia directa, familia que me rechazó, en este ejemplo. Entonces, no, un liberal en realidad no le haría asco a ninguno de esos temas porque entiende loco, es tu decisión. O sea, si tú respetas la ley, es, no sé, casarte con alguien del mismo sexo, loco, loca, ese es tu rollo, ese es tu vacilón, ese es tu rollo. Si ya te molesta, te incomoda, o si crees que no, porque no tienen tantos derechos, pues esa gente está pensando mal, están pensando mal porque están actuando mal, entonces no puede ser liberal. Puede ser de otra de las ideologías, pero liberal no puede ser, porque un liberal realmente se necesita bastante respeto hacia los derechos del otro y obviamente hacia tus propios derechos. Lo que creas es el consumo de droga libre. Tú dirás, ¿cómo, profe? Sí, los liberales dicen se gasta más dinero combatiendo el narcotráfico que apoyando a la gente que es adicta. Y eso no es broma, no es chiste, puedes buscar la información y es verdad, se gasta creo que 5 o 10 veces más dinero combatiendo el narcotráfico que apoyando a la gente que ya tiene la adicción. Además, los países que más consumen casualmente son los más industrializados, o sea, Europa, el continente occidental, Estados Unidos, son los países que más consumen. Y nuestros países, profesor, consumen droga, bueno, no, clorhidrato, cocaína, polvo de ángel, ese que se snifa, no, eso lo consumen mucho, por eso te digo, en el norte. Y somos productores de eso, más bien. Sí, pero de hecho, ahora recién salió un informe, ¿no? Que Perú es productor de muy buena calidad, además, hasta tengo entendido. Eso lo sabe la gente del INPE. Pero bueno, dicho esto, entonces, ni los liberales, ¿no? ¿Qué más van a defender ellos? Y ahora sí, esto sí tiene que ver con la clase, porque esto tenía que ver más bien con una cosa que en el futuro tú te vas a definir o te van a definir a ti a una de estas ideologías cuando ingreses a San Marcos. Sí, sí, por ahí alguien te va a gritar, ah, sí, eres un pequeño burgués, cerdo explotador de la clase obrera y trabajadora. O sea, de repente tu viejo tiene de repente una pollería, ¿no? O sea, una empresa. O de repente tú vas a ser el que le grita eso a alguien, ¿no? Abajo, cerdos capitalistas, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, te van a ubicar o tú te vas a ubicar. Ah, bueno, a mi entender, como te digo, para mí la más chévere es la liberal, desde bien aplicada, porque, o sea, te dice que tienes que hacerte responsable de tu vida sin joder al resto, que me parece lo más interesante de todas las demás que vienen. Porque, bueno, ya, entonces, ¿qué van a proponer los liberales a inicios del siglo XIX, ya cuando se cuajan como ideología? Bueno, estos van a proponer lo siguiente. Se basa en la libertad individual y en la igualdad jurídica ante la ley. Todos son iguales ante la ley y todos tienen libertades individuales y pueden ejercerlas siempre y cuando las respeten. Luego de esto, acuérdate de Rousseau, el poder emana del pueblo, tiene que haber una división e independencia de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y además debe haber un respeto a la propiedad privada. Esta idea del respeto a la propiedad privada es muy, pero muy importante, porque acuérdate que los burgueses son dueños de empresas, son dueños de fábricas, de talleres. Ellos son los dueños, no es que ellos sean los maestros, ellos son los dueños. Y en esas fábricas, en esas empresas, sobre todo durante la primera y segunda revolución industrial, se explota mucho a la gente. Pero entonces el burgués lo que necesitaba era cuidar su patrimonio, tanto sus propiedades como su casa, como su empresa. Para eso hacen la Constitución, para que se garantice que lo que tú compras es tuyo, solamente tuyo y nada más que tuyo. Y que tú puedas hacer lo que a ti se te dé la gana con lo que tú has comprado, porque es tuyo. En ese sentido, gente como Karl Marx, este tipo que está acá, para el siglo XIX, van a decir lo siguiente. A través de la fábrica o de la empresa, y esto tiene mucho sentido, o sea, no está mintiendo Marx con esto, ¿eh? De hecho, su análisis él lo hace en Inglaterra, porque Inglaterra es el país más industrializado del mundo en el siglo XIX, y él va a decir que el ser humano, gracias a la tecnología, gracias a los avances científicos, a la industrialización, en vez de ser más feliz, es más miserable. Y esto es muy cierto, porque recuerda que, y si has estudiado tu clase de cívica, yo sé que lo vas a responder bien, ¿cuándo viene la segunda generación de los derechos humanos?
La segunda generación de los derechos humanos, y aprovecho aunque esto no es clase de cívica, viene a finales del siglo XIX, o sea, a finales del 1800, viene la segunda generación de los derechos humanos que van a traer los derechos sociales, laborales y de bienestar social, o sea, una mejor educación, mejores derechos laborales y mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque después de 100 años de la primera y segunda revolución industrial, la gente realmente, en vez de ser más feliz, era más miserable. ¿Por qué? Porque trabajaban más de 14 hasta 16 horas diarias en las fábricas. Y esto te lo estoy adelantando porque es algo que no dije cuando nos tocaba hablar de la primera y ahora que nos toca hablar de la segunda revolución industrial. Entonces, trabajan hombres, mujeres, niños, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu sobrino, tu hermano, trabaja todo el mundo. Profe, ¿por qué trabajan los niños? Bueno, se decía que como los niños tienen las manos más pequeñas, los bracitos más pequeños, podían introducir sus manos, sus brazos en lugares donde un adulto ya no podía, y así atornillar o limpiar o desatornillar algo. Entonces trabaja todo el mundo. Como no hay derechos laborales, ah, no tienes un día de descanso, no tienes seguro, no tienes gratis, no tienes pago, no tienes paletón, no tienes aguinaldo, no tienes, o sea, no tienes los derechos que ahora de repente alguno de tus familiares sí gozará si está trabajando en una empresa formal. La gente va a empezar a protestar, ¿no? Por eso van a empezar a protestar y se va a dar esta segunda generación de los derechos laborales. Ahora, ¿qué rayos tiene que ver eso de la propiedad privada con esto que te estoy hablando de la queja de Marx y todo esto? Bueno, que Marx va a decir que la fábrica, que es la propiedad privada del burgués, es el medio, es la forma mediante la cual se explota al trabajador. Entonces lo que hay que hacer, van a decir los socialistas, mira acá, van a defender ellos la propiedad colectiva, pero mucho cuidado porque aquí hay gente que inclusive ya es profesor, ya son doctores y todavía no lo han entendido en San Marcos. Cuando Marx habla de la propiedad privada en el Capital, son 2 tomos de 500 páginas de este tamaño, yo no te voy a mentir, solo leí la introducción, pero al menos ahí tú entiendes que cuando Marx, como socialista científico, habla de la propiedad, hay que colectivizar la propiedad privada del burgués. No se refiere a tu auto, a tu casa, a tu esposo o a tu esposa, mi propiedad privada, como dice la canción, sino se refiere a la fábrica, que es el medio de explotación del trabajador, porque ahí sufre, trabaja más de 16 horas, de lunes a lunes, no tiene, entonces cuando ellos, los socialistas, dicen que hay que defender la propiedad colectiva, se refieren a que la fábrica, que es la forma mediante la cual se explota el trabajador, sea dada a los trabajadores, para que ellos mismos puedan organizar su horario de trabajo, su sueldo, etcétera, y así no ser tan explotados. Pero no se va a explotar a sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, por eso son corrientes opuestas, ¿te das cuenta? Por eso hasta el día de hoy Estados Unidos es el cuco, ¿no? Del país, porque supuestamente Estados Unidos es el país representante del liberalismo, ¿sí o no? Y bueno, hasta antes de que terminara la Guerra Fría, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran representantes del socialismo, pero no cualquier socialismo, ¿eh? El socialismo científico. Y ellos justamente lo que van a hacer es las pocas fábricas que tenía el Imperio Ruso, porque eran muy pocas en realidad, van a volver colectivas en función de la ideología de Marx. Y por eso hasta el día de hoy son opuestos, ¿ah? Por eso son un versus, ¿no? Se supone en teoría que bueno, en realidad aquí en el Perú no hay liberales, aquí lo que hay son neoliberales y solo en cuestiones económicas, porque en cuestiones políticas no hay liberales, ¿no? Hay neoliberales y esos neoliberales son más bien son por una cuestión económica, no política, no social. Pero bueno, entonces por esa razón en la actualidad la gente de derecha en este país, como dice César Gillibrand, la derecha bruta, ignorante y achorada, ah, le tiene una cosa muy, muy pendiente a la gente, entre comillas, que es de izquierda, porque ya sabes que aquí en el Perú también hay muchas izquierdas, no hay una sola izquierda, está Patria Roja, estaba la gente de Sendero, del MRTA, luego han aparecido nuevos grupos, ¿no? Movadef está hasta hace unos años mencionado también por ahí, y son ideologías, ¿no? Que justamente parten de la izquierda y que justamente por estos principios, como por ejemplo mira, la lucha de clases, va a decir Marx, ¿no? Explica el cambio histórico. Los socialistas científicos se van a diferenciar de los utópicos porque los socialistas científicos sí creen en la lucha armada. Ellos van a decir que para que haya un cambio social, o sea, por ejemplo, para que se dé una ley como la ley de las 12 tablas, no tienes que ir a protestar, tienes que luchar, tienes que defender, tienes que reclamar, si es posible de una manera violenta, bueno, la historia demuestra que casi todo cambio social se ha dado con luchas violentas. Entonces eso es lo que va a decir Marx. Luego dice, el capital es una fase histórica, sí, porque Marx habla de que primero viene la sociedad
la sociedad primitiva, neolítico, acuérdate, no hay leyes, la gente se vuelve agricultora, tienes mucho espacio, la gente cultiva para la comunidad. Imagínate un ello, eso le llama Marx la sociedad primitiva. Luego viene la sociedad esclavista, imagínate el imperio egipcio, imagínate el imperio romano. ¿Por qué le dicen sociedad esclavista? Porque su modo de producción se basa gracias a la mano de obra esclava. Luego viene la sociedad feudal, donde Marx dice que el modo de producción de la sociedad feudal es gracias al control de la tierra junto con los siervos y campesinos, ¿no? Entonces, los señores feudales son dueños de la tierra, es lo que sirve para explotar y oprimir a la gente. Cuando llega el capitalismo, que es otra fase histórica, el burgués es dueño de la fábrica que sirve para explotar a la gente. Bueno, ¿cuál es la siguiente etapa? Van a decir ellos. Mira acá porque eso sí la he preguntado, así que presta atención. La siguiente etapa va a venir a ser lo que se conoce como la fase socialista. Profesor, ¿y esa fase socialista en qué consiste? ¿Cómo es? Mira que esto ya ha preguntado la prensa, así que va y San Marcos también en general. Luego de esa fase capitalista que te está explicando, viene lo que se conoce como la dictadura del proletariado, que es la fase socialista. Profe, ¿qué es la dictadura del proletariado? Escúchame. Cuando los obreros de las fábricas toman conciencia de clase, o sea, cuando un trabajador de una fábrica reconoce que es explotado por el burgués, porque trabaja más de 14 horas diarias, no le dan gratis, no le dan panetón, no le dan descanso dominical, no tiene seguro médico, toma conciencia de clase y se vuelve proletario. Y hay gente que no entiende tampoco eso. Un proletario, según la ideología socialista marxista, es alguien que trabaja en una fábrica y que toma conciencia de clase. O sea, sabe que está en lo último de la pirámide social y que hay gente que está arriba, viviendo arriba, porque lo está explotando. Cuando tú tomas conciencia de eso, dice Marx, te vuelves un proletario, alguien que va a luchar por sus derechos y que va a tratar de eliminar la propiedad privada, o sea, la fábrica. Ese es el medio por el cual se explota el trabajo. Y bueno, una vez que los obreros han tomado las fábricas, viene la siguiente fase, que es donde se va a eliminar la propiedad privada. O sea, las fábricas ya no van a ser de una sola persona, que explota el resto, ahora van a ser de los trabajadores. ¿Y cómo se le llama a esa fase? La fase comunista. Entonces, esto es sencillo. Cuando los proletarios toman el poder, eso es la fase socialista. Cuando se elimina la propiedad privada, esa es la fase comunista. En teoría, debería de existir otra fase, pero ya eso ya es un rollo que ni la propia gente de la izquierda aquí entiende. Pero bueno, dicho esto entonces, profe, ¿quiénes son los socialistas utópicos? Bueno, los socialistas utópicos se diferencian entre los científicos porque ellos creen que van a lograr el cambio social mediante formas pacíficas. Representante de ellos, este sujeto que está acá, Robert Owen, representante de los socialistas utópicos. Tiene una obra llamada Libro del Nuevo Mundo Moral. Robert Owen es un burgués de Inglaterra que va a tener su fábrica conocida como la New Lanark. En esa fábrica, de la New Lanark, él va a implantar sus ideas de socialismo pacífico. Y bueno, va a decir que la propiedad privada tiene que ser reemplazada también por una propiedad colectiva, promoviendo la colaboración entre los burgueses y el proletariado, o sea, los trabajadores, a través de cooperativas, ¿no? O sea, asambleas entre los propietarios de la fábrica y los trabajadores para que juntos puedan coordinar y así ver una mejoría, ¿no? En todo sentido, tanto en la producción como en los derechos de los trabajadores. Y por esa razón, Robert Owen es pionero en dar descanso dominical en Inglaterra a sus trabajadores, darles seguro médico, crearles barrios para sus trabajadores, coles, o sea, va a ser un éxito. Le va a ir bastante bien a Robert Owen en Inglaterra. Esa idea Robert Owen se la va a llevar a Estados Unidos y en Estados Unidos funda la Great Trade Union, el primer sindicato de trabajadores del mundo en Estados Unidos. ¿Qué van a hacer los estadounidenses? O sea, el gobierno lo van a declarar ilegal. Porque obviamente, claro, ¿no? O sea, un burgués liberal no quiere que tú reclames por derechos, ¿verdad? Porque si todos somos iguales ante la ley y si la ley no existe, o sea, no existe una ley que defienda tus derechos, pues todos estamos bien, ¿no? Pero pucha, cuando salen a protestar ya no, pues, ¿no? ¿No? Porque esa ley se impone, va a ser para todo el mundo. Entonces, nada que descanso de trabajo de 8 horas, descanso de no, eso no puede ser, ¿no? Entonces, por eso justamente un inicio también hay problemas. Va a fracasar, en todo caso, este proyecto de Robert Owen en Estados Unidos. Sin embargo, va a ser declarado como uno de los padres del socialismo utópico porque sus ideas van a realmente germinar después, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los derechos laborales, sobre todo en ese sentido. Luego, muchos socialistas utópicos, para seguir con esta idea, muchos socialistas utópicos, al darse cuenta de que, coño,
pacíficamente la cosa no va a cambiar, devienen en anarquistas, que es algo muy interesante, que ya esta historia también tienes que haber ingresado, digamos, a la carrera de filosofía, de historia, o una carrera afín para poder entender estos temas, porque realmente es historia del pensamiento filosófico, ¿no? Pero muchos socialistas van a terminar deviniendo en anarquistas. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, como te decía, con Mikhail Bakunin, padre del anarquismo. Este tipo va a decir que tanto los socialistas científicos, utópicos, como los conservadores, los liberales o los nacionalistas, defienden pirámides, ¿bien? Donde hay gente que domina y hay gente que es gobernada. Entonces, ¿qué van a decir? Y eso lo ha preguntado la PRE hasta el cansancio, ¿eh? O sea, la PRE ha preguntado por cada una de estas 5 ideologías, que es bastante sencillo, realmente, si sabes cuáles son las características que defienden cada ideología. Y los anarquistas promueven la supresión, eliminación, aniquilación, exterminio del Estado y de toda forma de gobierno. ¿Ves? Esa es la más sencilla, por eso te digo. Planteando la creación de sociedades de autogestión. Profe, ¿cómo es una sociedad de autogestión? Como, como en la Edad Media o como en el Tahuantinsuyo, que era una sociedad autárquica, algo así, ¿no? Que cada pueblito, cada distrito genere los recursos necesarios para que pueda existir. Pero eso no se va a lograr si no se educa al pueblo. Porque ellos van a decir esto, ¿no? O sea, no vamos a eliminar al Estado ni a esta forma de gobierno tan que nos oprime, y el ser humano no se libera de las cadenas de la ignorancia. Entonces los anarquistas van a proponer justamente un buen sistema educativo. Es una cosa muy loca. Yo espero que tú algún día tengas la oportunidad de confirmar lo que te estoy contando, que los colegios más famosos o de más prestigio, por ejemplo en Italia y en España y en Francia, que es el caso, son los 3 casos que yo conozco, porque de hecho, si no me equivoco, es para toda Europa Occidental, los mejores colegios son colegios públicos, no colegios del Estado. Yo no sé a nosotros quién nos ha vendido la idea, y o sea, ojo que no estoy aquí diciendo nada en contra de la gente que tiene una educación privada, ¿no? Pero hay algo muy cierto que me lo dijo mi profesor, es un profesor que enseña todavía en la PRE, que también enseña en la carrera de historia, y le va a decir algo muy interesante que hasta el día no me he olvidado. 10 años, quizá 12 años, estudiando en un colegio privado, que decía que era preuniversitario, ¿verdad? Que decía que te enseñaban inglés, francés y no sé qué más. Ya, 10 años, ¿eh? 12 años en un colegio privado, o en 2 o en 3. ¿Por qué estás aquí? O sea, si realmente la educación que a ti te han dado es una educación de calidad, ¿qué haces aquí escuchando esta clase? Porque se supone que te han cobrado mucho dinero durante 10, 12 años para que evites este tránsito y pases de frente a la universidad dando un examen óptimo. Pero eso es algo que tampoco recuerdan los padres, ¿verdad? ¿Quién estudia cuando estaba en el cole? O sea, estudiar, ¿no? Agarrar la clase, después de la clase leer. Claro, ¿no? Pero bueno, en Europa, como les decía, los principales colegios son colegios públicos. Y eso, ¿gracias a quién? ¿Gracias a quiénes se debe eso? Gracias a los anarquistas. De hecho, allá en Europa, ser de izquierda o ser anarquista no es mal visto. Son ellos, fueron la gente de izquierda o anarquistas en Europa los que van a conseguir los primeros derechos laborales. De hecho, son los anarquistas. Mira, ni siquiera son los socialistas, ¿ah? Porque valgan verdades, y esto es algo que tampoco te entiende la gente que es de izquierda, a veces tienen tu edad de San Marcos y ya son de izquierda. Que no hay nada de malo, ¿ah? Sino el rollo está que esto que te voy a explicar a veces no lo entienden. Los sindicatos, los primeros sindicatos en el mundo son anarquistas, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque los anarquistas van a decir, bueno, ¿qué dicen los burgueses? Que todos somos iguales ante la ley, ¿sí o no? Ya, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer tú, trabajador? Únete, pues, compadre, únete tú, trabajador, explotado, que no tienes descanso dominical, únete y reclámale más derechos. Porque, a ver, ¿tú tienes trabajo? No. ¿Tú has puesto $1 para esa fábrica? No. Bueno, entonces, ¿para qué se la quieres quitar? No se la quites, ese es de él. Pero lo que sí puedes hacer es reclamar más derechos, porque ellos dicen eso, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley. Entonces, despierta, espabila, reclámale más derechos, haz huelgas, protestas. No te quedes sin chamba. Más bien, exige que quieres trabajar, pero en mejores condiciones. Pero para eso tienes que instruirte, tu compadre, tienes que leer. Entonces también pide colegios para tus hijos. Ellos van a comenzar a hacer todo este movimiento en Europa. Acá, más bien, cuando llega el neoliberalismo, nos venden la idea de que si quieres encontrar un baño limpio, o si quieres que te atiendan bien en un restaurante, si quieres recibir una educación de calidad, tienes que pagar. Cosa que la realidad te demuestra es una estafa. Porque no tiene que ver con una cuestión de que pagues más para que encuentres un baño limpio, un hospital con los implementos necesarios, o un colegio con una educación realmente de calidad, donde el profesor también se sienta a gusto de enseñar, porque es otro tema. Nadie le ha preguntado a los profesores cómo enseñan.
se sienten a gusto. Eh, pero ¿y de dónde ellos obtienen todo eso? En Europa, de la corriente anarquista. Y es por eso que también pagan tantos impuestos, ¿no? Lo que te decía en la clase la semana pasada. En cambio acá no, ¿no? Acá nos quieren vender esta falsa idea de que pagando más puedes tratarte mejor, cosa que es falso, porque no se trata de dinero, joven señorita, se trata de educación, se trata de cultura. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes educación, no tienes cultura, ¿de qué te sirve todo ese dinero? Vas a disfrutar la vida muy poco realmente, porque la gente que más conoce es la gente que puede disfrutar más de la vida. La gente que menos conoce tiene placeres muy simples, muy elementales. Que si tú tienes entre 15 o 21 años, créeme que lo mejor de tu vida todavía está por venir. Ingresa a la universidad, luego te metes a ver en qué ideología calzas mejor. De hecho, si hay tiempo, por ahí te dejo una encuesta para que veas tu forma de pensamiento en la actualidad, a qué tiende, izquierda, de derecha, y nada, ¿no? Seguimos avanzando en esto porque ya hay que llegar a la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces, los anarquistas, acuérdate de ellos. Y bueno, finalmente llegamos a los dos últimos. Tenemos lo fácil, ¿eh? Esto es fácil, por eso los he dejado para el final también, porque no es nada complicado. Vamos a hablar ahora de los nacionalistas, vamos a ponerles acá verde, porque aunque no lo creas, los principios ideológicos de los ecologistas en la actualidad, los ecologistas, esa gente que habla del mundo verde, no contamines, protege la tierra, cuida los bosques, los animales, ideológicamente están más cerca a Hitler que de repente los partidos de izquierda en la actualidad, o los de derecha en la actualidad. ¿Cómo, profesor? Sí, porque Hitler también había puesto leyes para proteger bosques, animales, y todo, proteger la tierra, el Lebensraum, ¿no? El espacio vital que viene en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los nacionalistas, ¿sabes? ¿Por qué esto es sencillo, profesor? Porque los nacionalistas defienden la idea de que tú y yo somos parte de una comunidad común. En este caso, lo que yo hacía en las clases de la pre para hablar de este tema era el siguiente. Chico, chica, y esta es una pregunta que cualquiera de ustedes puede contestar con un sí o con un no. Eh, ¿Pachacútec era peruano? ¿Sí o no? Contesta, por favor. Porque respondiendo a eso, vas a saber qué es nacionalismo. Dale, dale, anímate, porque es una pregunta de sí o no, ¿no? O sea, ya tampoco te pases. Y a ti, que tú nunca, que no comentas nada, tú nunca. Alejandro dice, no, profesor. XD. ¿Hay otra respuesta? ¿Hay otra posible respuesta? Nadie dice no. Ya, muy bien. Si es no, la pregunta siguiente sería ¿por qué? O sea, ¿por qué Pachacute no sería peruano? ¿O hay alguien que cree que sí es peruano? Omar dice, 11 años de enseñanza pública en colegio religioso, pero ya, pues, no, o sea, al menos no pagaste, no, tus viejos no pagaron, digamos, dinero durante 11 años, ¿verdad? Un colegio privado para que después descubra que quiere ser, no sé, tecnopuntero, por ejemplo. No hay nada de malo tampoco con eso, pero loco, loco, o sea, dale al chico aquello que necesite para que desarrolle su espíritu, su creatividad, y no para que desarrolles aquello que tú no desarrollaste cuando tenías la edad de tu hijo, tu hija, ¿no? Una vaina así. Era el Tahuantinsuyo. Muy bien, Sebastián Causo. Nicolás Altamirano Ruiz dice, sí, profesor. Omar dice el Tahuantinsuyista. Sí, a ver, entonces, con esta pregunta es interesante porque eso es nacionalismo. Escúchame, para pasar a otro tema. Los nacionalistas piensan o te hacen creer que nuestro país ha existido siempre. O sea, cuando yo estaba en clases de cole, en secundaria aquí en Perú, hablaban de los antiguos habitantes del Perú. Y los antiguos peruanos, decía, ¿no? Los antiguos peruanos, los antiguos habitantes del Perú. Pero, valgan verdades, si te pones a pensar un poco, el Perú como república existe desde 1821, 1824, como república, porque antes de eso era virreinato del Perú. La gente que nace dentro del virreinato del Perú no se considera peruano o peruana, que para ti o para mí es algo muy normal eso, ¿verdad? Pero no, la gente que nace en el virreinato del Perú se considera súbdito del rey de España, sirviente del rey de España. Y la gente que nace en el Tahuantinsuyo se cree súbdito del Zapa Inca, no, porque cada uno tiene su propio pueblito, vive en sus propios lugares, es un castigo más bien si te mandan a otro lugar a vivir, o si te lo piden de favor, pero el caso es que cada uno sabe dónde vive, cada uno sabe dónde está, y son muy regionalistas en ese sentido. En cambio, esta idea de que tú y yo somos parte de esta comunidad llamada ser peruano o ser peruana, de este territorio llamado Perú, esa es una idea muy reciente, que casualmente, idea muy reciente que nace, ¿cuándo nace eso? En el siglo XIX. ¿Y cuándo se va a independizar Perú? En el siglo XIX. Entonces, sí, los nacionalismos surgen en el siglo XIX. Que por cierto, los nacionalismos vienen de los burgueses, ¿ah?
surgen del romanticismo del siglo XIX, profe, no entiendo. Sí, porque los románticos van a tomar mucho la poesía, los cuentos y las historias locales. Como son historias locales, son historias regionales, se vuelven historias nacionales, donde todo un conjunto de personas van a pensar o van a imaginarse como parte de esa comunidad. Caso de los alemanes, caso de los italianos. Y aquí justamente tenemos, ¿no? Dice, sostienen que existe una comunidad soberana, unida, mucho cuidado, por vínculos de raza, en la actualidad se dice etnia, aunque esa palabra para los años de los cuales estamos hablando está bien porque el término raza en el siglo XIX se echaba mucho, solo que en la actualidad decimos etnia. Lengua, historia, religión también, ¿eh? Y tradiciones en común. Defienden el derecho de la autodeterminación política de cada nación, o sea, que cada nación elige el sistema de gobierno que quiera y exaltan la patria, o sea, morir por la patria, morir por la nación. Los socialistas van a decir que los nacionalismos son una idea burguesa, para que el pueblo vaya a morir para pelearse por los recursos que quieren los burgueses para sus fábricas. Entonces, bueno, valgan verdades, honestamente, yo sé mi historia. Toda guerra es una guerra por recursos, ¿no? Es una guerra por plata o por posición, por poder económico y político. ¿Ya? Toda guerra es por eso, básicamente. Desde la guerra de Troya, que ya te he contado por qué muy probablemente se dio, hasta esto que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces sí, pues sí. Los nacionalismos solamente justifican que la gente vaya a morir porque hasta el día de hoy tú le tienes bronca a nuestros hermanos del sur, ¿sí o no? Tú no te has peleado con ellos, yo tampoco, pero igual los nacionalismos nos hacen tener enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque así es más fácil que luego cuando haya guerra es la vida por la patria. Entonces, bueno, luego tenemos a nuestros amigos los conservadores. ¿De qué color los podemos poner a ellos? Vamos a poner el color así, al color de la, violeta, ¿no? O morado, morado, el color de la realeza en los tiempos de los romanos. Azul, morado, rojo, escarlata. Los conservadores, este es fácil, son los nobles, los antiguos nobles, tanto del clero como de la nobleza, que tratan de defender el retorno del antiguo régimen, o sea, de la sociedad estamental, y de mantener la defensa del absolutismo y sus privilegios o los privilegios de la iglesia. Dicho esto, chico, chica, acabamos con las 5 ideologías. Bueno, en realidad 5, pero ya sabes que uno se subdivide en 2. Y nada, hasta aquí, hasta este momento, porque mira, 1 hora de clase prácticamente, ¿ah? Para hablarte de esto, pero yo sé que después de esta clase vas a tener una idea más clara en el futuro, porque cuando se habla de gente de derecha o de izquierda, eso es un tema de todos los días, ¿sí o no? Periódico, prensa, radio, por ahí escuchas a alguien hablando de esto. Entonces, ya ahora ya puedes tener una idea más clara de esta situación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque vamos a pasar ahora inmediatamente a otro tema y de ahí nos vamos hasta Primera Guerra Mundial. Que bueno, sí, pues una media hora al menos por Primera Guerra Mundial si queremos contarlo bonito. Si no, pucha, no vamos a... Ah, ninguna pregunta, a la una, a las dos. Tuto Chiaro. Claro, profesor. Ya, entonces vámonos. Ya garabaté toda la hoja también. Ya vámonos entonces a la siguiente parte, ¿ya? Bien, a ver. Eh, Esto que tenemos acá son las revoluciones liberales, que también se llama así, ¿eh? Revoluciones burguesas del siglo XIX. Profe, no entiendo. Esto es fácil, ¿ah? Mira, esto es sencillo. Luego de que los franceses con Chaparrón Bonaparte, o sea, Napoleón, que no era chaparro en realidad, era de mi tamaño, yo mido 1,70 m. Si tú crees que la gente de 1,70 m es enana, coño, no sé, o sea, y la gente que mide 1,50 m son hobbits, o sea, ya ni siquiera son enanos. Pero ya bueno, la cosa es que Napoleón, lo que decían que Napoleón era enano fueron los ingleses, ¿ah? Era una forma de desprestigiarlo en ese momento. Y hasta el día de hoy, en la memoria popular, en el chisme popular, en el recuerdo popular, se creyó que el hombre era enano. Messi mide 1,72. Messi, y tú lo ves jugar con esa gente en la Eurocopa, ¿verdad? Y lo ves una pulga, ¿verdad? Claro, porque allá la gente más de 1,80 m, entonces se ve tanto. Ya bueno, luego de que Napoleón Bonaparte y todos los franceses con la Revolución Francesa expandieran las ideas de la Ilustración, ya sabes, égalité, liberté, fraternité, no sé, igualdad, libertad y fraternidad, en toda Europa, ya cuando entramos al siglo XIX, estas ideas ya han calado en la gente. O sea, la gente ya está diciendo, pucha, pero si los franceses han exigido una monarquía constitucional, y a mí me parece justo ese reclamo, porque yo me tengo que calar aquí en España un gobierno absolutista. Y eso es lo que va a suceder. Van a estallar revoluciones liberales burguesas. Te tienes que aprender 3, nada más. La tercera es la que nos va a llevar al segundo imperio napoleónico. Profe, ¿hay segundo imperio napoleónico? Sí, hay segundo imperio napoleónico. Así que vamos a tratar de verlo esto muy rápido, dándote los puntos necesarios para que tú puedas contestar bien una posible pregunta sobre estos temas. Y vamos a arrancar con el primero. A ver. Acá está. Son 3, acuérdate. Vamos a poner yo aquí también tengo información.
Ay, cónchale. Ya, acá está. Bien, a ver, ¿cuáles son las causas para estas revoluciones liberales burguesas? La primera causa es la política absolutista que va a implantar el Congreso de Viena. Acuérdate de von Clement Metternich, que es el ideólogo del Congreso de Viena. Los monarcas europeos mandan representantes para saber qué vamos a hacer después de Napoleón. ¿Y qué cosa decidieron hacer? Mantener las monarquías absolutistas formando un solo ejército. Entonces esa es la primera causa. La Santa Alianza, el Ejército Unido, las monarquías absolutistas. Luego otra causa es el descontento social, porque la gente ya no quería vivir en un gobierno absolutista, y además, la principal causa, que se difunden las ideas de la Ilustración luego de la Revolución Francesa de 1789. Entonces, la primera revolución que estalla es la Revolución de 1830. Esta revolución es conocida como las Ordenanzas de Saint-Cloud o la Revolución de las Tres Jornadas Gloriosas, porque duró 3 días, o la Revolución de Julio también es llamada. La revolución va a durar del 26 al 28 de julio. ¿Por qué se va a dar la revolución? Te lo cuento rápido. El Congreso de Viena pone el hermano del decapitado Luis XVI, que se corona como Luis XVIII. ¿Por qué Luis XVIII? Porque el heredero original era el sobrino de Luis XVIII, o sea, Luis XVII. Murió porque no quería comer y los revolucionarios franceses parece que tampoco les interesaba que el chico coma, así que el hombre se murió. 12 años tenía cuando se murió el heredero de Luis XVI. Entonces él no se va a poner Luis XVII, se va a poner Luis XVIII. En 1829-30 muere Luis XVIII y el que va a gobernar va a ser su hermano, que se va a coronar como Carlos X. Ahora, ¿qué ocurre con Carlos X? Si tú lees los libros de historia, a Carlos X lo van a describir como más absolutista que su propio hermano, era un monarca absolutista. O sea, más absolutista que el propio rey que ya había muerto. Lo que su hermano estaba tratando de hacer, o sea, Luis XVIII, era relajar un poco las leyes, era lo que la gente quería. Por ejemplo, derecho a votar. Eh, Muere y lo que hace Carlos X es restringir el derecho al voto. Pero bueno, la historia vacía. Tiene lo que se conoce como las ordenanzas de San Cloud. Estas ordenanzas de San Cloud, ¿qué cosa van a establecer? Que es lo que ha preguntado la prensa San Marcos en el examen general. Establecieron la censura a la prensa, o sea, tienes prohibido rajar del rey, no puedes expresarte libremente. Es una idea, libertad, ¿verdad? Que viene de la Revolución Francesa, la libertad para poder decir lo que se te dé la regalada gana, siempre y cuando no amenazas a nadie de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes decirle, esto no es broma, no es chiste, puedes decirle al presidente lo que se te dé la gana, en público, en directo, puedes meterle la madre, puedes maldecirlo, pero lo único que no puedes hacer en público es amenazarlo de muerte. Si tú lo amenazas de muerte, creo que te puedes ir 15 años o 10 años preso de frente, solo por amenazarlo de muerte públicamente. Pero el resto tú le puedes decir lo que quieras. ¿Por qué? Porque se supone son liberales a libertad de expresión. Luego van a limitar el derecho al voto. Esto también te acuerdas del problema de la votación de la Revolución Francesa. Cuando Carlos X entra al poder, él va a decir, bueno, está bien, ustedes quieren votar para elegir a las autoridades y todo lo demás, perfecto, van a poder votar. Pero van a poder votar con estos requisitos. Mayor de 30, no, escúchame, mayor de 60 años, casa propia, trabajo propio, saber leer y escribir y estar casado. ¿Por qué? Tú dirás. Porque solo una persona con esas características es realmente libre, es realmente independiente, es realmente autónoma y realmente puede tomar decisiones por sí mismo. Más de 60 años, con casa propia, con trabajo propio, saber leer y escribir y casado. Y haces un esfuerzo, ¿quién crees tú que cumple con los 5 requisitos? Porque muy probablemente tú eres hijo de un burgués, ¿no? Entonces vives en la casa de tu padre, trabajas con tu padre, estás casado, sabes leer y estás casado, pero no tienes casa propia. Y tienes más de 30 años, tal vez tienes 40 años. Por las ordenanzas de San Cloud, lo que Carlos X quiere es restringir el derecho al voto, sacando de lado a la mayoría de los burgueses, a casi todo el pueblo de Francia, y solamente permitiéndoles votar a aquellos que cumplen esos 5 requisitos, que básicamente es la nobleza. ¿Qué va a hacer la gente? Oh, la gente se va a levantar en armas, líderes de esta revolución. El pueblo va a pedir la renuncia de Carlos X y Luis Felipe de Orleans, que es un burgués, va a ser propuesto como nuevo candidato, porque Carlos X finalmente termina renunciando a la corona francesa y el hombre huye a Inglaterra, ¿ya? Ahí se va a quitar, huye a Inglaterra. Entonces, ¿qué van a hacer los franceses? Van a declarar la monarquía constitucional, o sea, vamos a tener un monarca por el cual vamos a votar, pero ese monarca tiene
que respetar la Constitución hecha por los representantes del pueblo. Y bueno, Luis Felipe de Orleans va a ganar las elecciones prometiendo algo como buen político, o sea, completamente malo, que después no va a cumplir. ¿Qué cosa va a ser él que va a prometer y por qué la gente va a votar por él? Luis Felipe de Orleans, coronado luego como Luis Felipe I, el rey burgués, va a prometer dar el derecho universal masculino al voto, para que todos los hombres mayores de 21 años puedan votar. Chicas, ustedes ya saben que ustedes no figuran hasta el final. Entonces, el tipo gana las elecciones así. Gracias a esta revolución, como puedes ver en el mapa, luego van a estallar otras rebeliones en otros países, los estados pontificios, Hannover, Bélgica, Sajonia y Polonia, expandiéndose aún más. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Espérense. Ay, cóchale. Hay algo más que de repente me estoy... No, esto no es. ¿Por qué? ¿Por qué? Me estoy adelantando. Ya está. Hay algo más que de repente me falta mencionar. Vamos a ver. Surge como consecuencias de esto, entonces, consecuencias, profesor, ¿cuáles son las consecuencias? Ya, surgen la sociedad de carbonieros, que son como que gente que conspira o que raja del gobierno, y la constitución del clero liberal. Consecuencias de eso. Vámonos a la segunda parte rápidamente. La revolución de 1848. Profe, esta revolución, ¿con quién tiene que ver? Con Luis Felipe I de Orleans, de hecho. ¿Cuáles son las causas? Lee conmigo acá. A ver, dice. Luis Felipe I, el rey burgués, va a prohibir los banquetes. ¿Qué son los banquetes? Son reuniones políticas para silenciar los reclamos de una reforma electoral. Ya, esto te lo cuento así porque esto es por historia, ¿ya? Escúchame. Luis Felipe de Orleans gana las elecciones prometiendo algo que no cumplió. El derecho universal a hombres mayores de 21 años para que puedan votar. Él se pliega a la alta burguesía. Cuando tú escuches alta burguesía, piensa en dueños de bancos, dueños de grandes empresas. ¿Ya? Son burgueses que tienen mucha plata, asquerosamente ricos. Entonces, estos burgueses van a convencer a Luis Felipe I de Orleans de que no cumple su promesa electoral, por así decirlo, ¿no? El tipo les va a hacer caso. Cuando eso surge, los franceses en París van a comenzar a tener reuniones, tertulias, es el término, digamos, técnico, donde, ¿qué cosa es una tertulia? Para que te hagas una idea. Imagínate que tú seas hombre o mujer, un día invitas a 5 o 6 de tus amigos a tu casa a tomar café. Y no estoy bromeándote, ¿eh? Café. Dicen que el café fue muy importante durante la Revolución Francesa porque, aunque tú no lo creas, el café sirve para concentrar, te despierta. Ojo, no te vayas a tomar 2 litros de café, ¿no? Pero como ya te había dicho antes, medio dedo de, sí, sí, un poquito de café antes de tu examen para que puedas estar concentrado y atento. Dicen que el café fue muy importante en la Revolución Francesa porque de hecho dejaron de beber tanto alcohol y comenzaron a beber más café, lo que les daba tiempo para conversar. Bueno, en una tertulia entonces haces galletitas, haces café, alguien saca un periódico de 1848 que muy probablemente decía lo que el rey Luis Felipe estaba haciendo. Entonces uno de ustedes se pone a leer el periódico en voz alta y el resto escucha. Cuando esta persona termina, tú das tu opinión, obviamente diciendo que Luis Felipe de Orleans es un inepto, que como no se idea una manera de sacarlo. Entonces, él va a prohibir esas reuniones, que ya está atentando contra tu libertad de expresión, porque nadie debería de prohibirte poder reunirte en tu casa, compartir un lunch y rajar del monarca porque realmente es un inútil. Entonces, lo van a aceptar. Esto viene el problema, cuando el tipo prohíbe los banquetes. Sí, también se le conoce como el bando prohibitivo a esta sí, la prohibición de los banquetes. ¿Qué cosas son los banquetes? Bueno, como Luis Felipe había prohibido estas tertulias donde rajaban de él, ¿cómo le sacan la vuelta los parisinos a esa ley? Van a ser buffets. ¿Alguna vez ha sido un buffet? Bueno, si no ha sido, yo te lo describo. Entras a un restaurante, pagas, ponte 40, 30, 50, 80 soles, una entrada. Pues tú entras y vas a ver mesas con bastante comida. La gente que por lo general no sabe y es su primera vez, vas a lo que más te gusta, por ejemplo, ves churrasco, ves ceviche, lo que más te gusta. Vas a eso, te sirves 3 kilos de eso, te lo comes y cuando ya estás bien panzón, bien panzona, relajado, mirando a tu alrededor, ¿no? Te das cuenta de que había más comida, que hay dulces, que hay cositas saladas, que hay ensalada. Uy, entonces ya no quieres más, cuídate lleno. ¿En qué consiste un buffet? Tú comes todo lo que puedas comer. Y bueno, eso es lo que van a hacer los parisinos para sacarle la vuelta a la prohibición de las tertulias. Van a hacer banquetes, buffets. Tú compras
un boleto, tú compras un ticket, entras a ese buffet, te sirven tu comida y mientras tú estás comiendo, imagínate, hay alguien que se para sobre su banco y comienza a rajar del gobierno de Luis Felipe I, del rey Borges. Y entonces tú mientras estás comiendo dices, sí, yo te apoyo, compañero, tienes razón. Y entonces eso es lo que el monarca va a prohibir, ese tipo de reuniones. La ley sale en la mañana, en la tarde la eliminan, pero la gente ya estaba molesta. ¿Por qué? Porque no solamente él está prohibiendo que se reúnan para rajar de él, que tiene que ver con la censura, ¿verdad? No respeta la libertad de expresión, sino que además se está metiendo contra un principio económico. Como profesor, claro, porque si tú compras un boleto, tú estás gastando tu dinero para comprar un boleto, para entrar a un buffet, y es tu plata, nadie debería de prohibirte a ti cómo gastas tu dinero. Y eso va en contra de uno de los principios del liberalismo económico, ¿verdad? Que si es tu dinero, tú deberías de tener la libertad de gastar tu plata. La gente salió a las calles a protestar. Bueno, ¿quiénes son los líderes de esto? Hay líderes acá. Ahora, ¿qué tenemos? Causas. La gente pide una mayor participación política del pueblo, los obreros piden una reforma económica y mejores en las condiciones de vida. Y bueno, finalmente va a negar Felipe de Orleans el voto universal masculino a los hombres y esto va a prohibir los banquetes y esto va a ser lo que va a propiciar que el 22 de febrero de 1848 la gente salga a pedir su renuncia. El pueblo se va a alzar en armas y va a ser, escúchame bien, el triunfo de los republicanos. Consecuencia de esto va a ser el triunfo de los republicanos estableciéndose la Segunda República Francesa. Profe, ¿cuándo fue la primera? Loco, la Revolución Francesa, como Maximilien Robespierre. Atento porque hay Tercera República Francesa. Luego se va a dar la caída de la monarquía constitucional y se va a producir, esto va a, bueno, esa medida, los banquetes va a producir esta revolución. Luego, ¿qué más tenemos por mencionar? Durante la Segunda República Francesa, la alta burguesía decía, coño, ¿a quién vamos a poner ahora como nuevo presidente para el pueblo de Francia? Y entonces ellos van a pensar, van a darse cuenta de que uno de los familiares de Napoleón todavía estaba vivo, un sobrino, Luis Bonaparte. Y entonces van a decirle, loco, no quiere ser candidato para las elecciones en Francia. El tipo, mire, tienen que entender lo siguiente, ¿ya? Napoleón Bonaparte para los franceses, históricamente hablando, es un superhéroe. No han ganado tantas guerras con Napoleón, si no fuera por Napoleón. Napoleón derrotó a 5 coaliciones. Entonces, cualquier cosa relacionada a él estaba bien tomada. Parece ser que el sobrino de Napoleón también tenía carisma, aunque no era tan buena estratega militar como el tío. El caso es que la gente vota por él como el nuevo monarca, como el nuevo presidente constitucional de Francia. Pero imagínate tú que la gente lo va a querer tanto, lo va a amar tanto, que van a aceptar que él imponga el segundo imperio napoleónico, porque va a dar un golpe de Estado y la gente lo va a aceptar. Y con él surge el segundo imperio napoleónico. Entonces, a ver, creo que esta ya es la siguiente imagen, ¿o no? Sí, aquí está la Segunda República Francesa. ¿Qué dice acá? Subraya, por favor, porque la pre o San Marcos se pueden preguntar. Surge un gobierno provisional que va a convocar, en ese gobierno provisional, por cierto, es Alphonse Lamartine, el presidente de ese gobierno provisional. San Marcos, hace más de 20 años atrás, preguntó qué diablo se hizo en ese gobierno provisional. Bueno, yo te lo digo. Se abolió la pena de muerte y la esclavitud en las colonias de Francia, con Alphonse Lamartine dentro de este gobierno provisional. ¿Qué más hizo? Va a convocar a las elecciones con sufragio universal masculino, mayores hombres de Francia mayores de 21 años, el que va a ser elegido es Luis Bonaparte. Bueno, posteriormente, como dice aquí, Luis Bonaparte establece el segundo imperio napoleónico, escríbelo por ahí, se declara como Napoleón III. Aquí tienes una fotografía de Napoleón III, el bigote estaba de moda, creo que hasta Piero la tenía un bigote así. Y bueno, acá tenemos a un liberal a su costado, Adolphe Thiers, dice presidente provisional, no de la segunda, ojo, no te equivoques, sino de la tercera República Francesa, luego de que los franceses son derrotados en la batalla de Sedan. A ver, mira, a mí San Marcos, a mí la PRE, no me pide que yo te explique esto. De hecho, si tú miras en tu separata, este tema no figura en tu separata, porque esta separata yo la hice hace 2 años atrás porque me la encargaron hacer. Así que este material, digamos, lo he elaborado yo, que es diferente al que a ti te han entregado. Pero ¿por qué me interesa hablarte de la guerra franco-prusiana?
Porque si yo no te hablo de la guerra franco-prusiana, tú no me vas a entender por qué rayos estalla la Primera Guerra Mundial. Así que ya nos estamos acercando allí, ya nos estamos acercando a la Primera Guerra Mundial, así que atento o atenta, porque esto me va a tomar como que 5 minutos, pero vale la pena porque sí vas a entender por qué surge la Primera Guerra Mundial. Entonces, a ver, hasta aquí ya hemos acabado con la clase y te doy las consecuencias de... No, no hay consecuencias. Ah, ya, sí, sí, sí. Durante el segundo imperio napoleónico, con Napoleón III, va a suceder algo muy interesante. Mira para acá, por favor, vamos a graficar a estos con rojo, ¿no? O con negro, sí, con rojo, con rojo. El Kaiser Guillermo II. Kaiser viene de la palabra César, ya, pero en latín derivado del ruso, o derivado del prusiano, perdón, que sale alemán, el germán. Guillermo I. Guillermo I Hohenzoller. Guillermo I era el emperador, era el rey de Prusia, ¿bien? Su primer ministro, conocido como la mano de hierro, es una pregunta también clásica en los exámenes generales de San Marcos, que el PRE no ha preguntado nunca por Otto von Bismarck, te lo cuento. Otto von Bismarck, conocido como el canciller de hierro o la mano de hierro de Otto von Bismarck. Este sujeto, mira el gorro prusiano, que lo van a llevar después también el ejército chileno, en la guerra contra el Pacífico, va a tener el mismo casco porque recibieron instrucción militar de ellos. El punto es que Otto von Bismarck le va a decir a su rey, ¿no? Su majestad le va a decir, ¿qué le parece? Algo así, para resumirte la historia mucho ya. ¿Qué le parece si fundamos el segundo Reich? ¿Cómo? O sea, el segundo sacro imperio germánico. Ya sabes, el que se desapareció con las guerras napoleónicas, que existe desde la desintegración del imperio carolingio. Y entonces, obviamente, Guillermo le pregunta a su primer ministro y le dice, loco, ¿pero tú crees que podemos? Porque tenemos a Austria al este y tenemos a Francia, al segundo imperio napoleónico, al oeste. Entonces Otto von Bismarck le dice, Su Majestad, usted no se preocupe, yo me encargo de eso. Eso es lo que va a suceder. En realidad, Otto von Bismarck va a derrotar en la guerra, escúchame bien, austro-prusiana a Austria. Los va a derrotar y les va a quitar territorios, ¿bien? Les va a quitar territorios firmando la paz de Praga. Profe, no entiendo. Ya, a ver, vamos a ver, para que entiendas. Eso está acá, si no me equivoco. Más acá. Ay, cóchale. Más acá está. A a ver si estamos acá. Oh, no está. Acá está. A ver, Alemania, ¿no? Esta es Austria-Hungría. Alemania, cuando se va a constituir como país, le va a quitar primero todos estos territorios. A Francia le va a quitar estos territorios. Prusia, para que te das una idea, era esto nada más. Bien, Otto von Bismarck. Entonces, por eso es tan alucinante y tan interesante lo que Otto von Bismarck le va a plantear a su monarca, ¿no? Porque era una monarquía pequeña, pero tenían un alto grado de desarrollo industrial y armamentístico. Se habían dedicado a desarrollar estas dos cosas y de verdad que lo van a hacer bastante bien. Y bueno, van a derrotar entonces en la guerra, firman la paz de Praga y le quitan territorios a Austria. Entonces, por ahí cierran las fronteras. Luego se van contra Francia. Y así estalla la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana termina, como dice acá, con la batalla de Sedan el 2 de septiembre de 1870, donde Otto von Bismarck captura a Napoleón III, poniéndole fin al segundo imperio napoleónico, creándose el segundo Reich, perdón, porque el tercero es de Hitler, después de firmar el Tratado de Frankfurt dentro del Palacio de Versalles. Y es así como, proclamado como emperador alemán en 1871, donde se firma este tratado, Guillermo I Hohenzoller va a ser el primer emperador del segundo imperio germánico. Su nieto, o sea, el nieto de este sujeto, es el que se lleva al mundo a la Primera Guerra Mundial. Sí, 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 sí. Entonces, ahí lo tenemos, ahí lo tienes. Ya. Dicho esto, entonces, ¿qué más podemos mencionar acá? A ver, eh, aquí está esto, por cierto, es un texto de Karl Marx, ¿eh? Y aquí él te va a decir una de las razones, o va a graficar los niños y las niñas en Inglaterra durante la Segunda Revolución Industrial, cómo trabajan las criaturas en ese tiempo. Y bueno, no es algo que tampoco te debe de sorprender desde el punto de vista emocional, porque aquí en el Perú tenemos, si es que tú no lo has hecho, alguna vez has trabajado de repente también, ¿no? Porque la necesidad es así, y el trabajo dignifica a la persona, por cierto. Entonces, aquí trabaja todo el mundo en esta época.
Y es así como nos vamos a meter a la segunda revolución industrial antes de ya meternos a la Primera Guerra Mundial, que creo que es la cosa fuerte aquí. Segunda revolución industrial, aprovecha rápidamente. La primera, ya sabes, de una manera un poco torpe, tuvimos la primera revolución industrial. En todo caso, te doy el repaso. Recuerda, el mundo pasa de producir cosas a mano a producir cosas mediante la fuerza motriz, ¿verdad? Acuérdate de la máquina a vapor. Ya para la primera revolución industrial se había desarrollado mucho lo que se conoce como la industria, ¿no? De las locomotoras, de los trenes. Pero es en la segunda revolución industrial donde se va a aprovechar más, aunque ya en la primera se estaba dando. Entonces, ¿qué podemos mencionar aquí? Lo primero es la definición. Sí, lo primero es la definición. Así que, a ver, ¿qué cosa es la segunda revolución industrial o qué cosa te podrían preguntar? Déjame leer y después tú subrayas. Es la segunda etapa del proceso de industrialización, perdón, caracterizado por la, eso subraya, expansión del trabajo mecanizado a otros lugares de Europa. Alemania subraya principalmente, ¿ya? Porque es Alemania el país más industrializado del continente europeo. Profe, ¿por qué no subrayo Rusia e Italia a pesar de que aquí también están? Porque Rusia solo tiene una ciudad, de todo el imperio ruso, solo una ciudad, que creo que es San Petersburgo, y otra más, de todo el imperio ruso son industrializadas. Solo dos ciudades de todo ese territorio, loco, loca. No puedes decir que el país es industrializado solo porque te contó. Entonces, de hecho, tiene una industria muy pobre y eso lo vamos a confirmar cuando estalle la revolución bolchevique. Sí, sí, eso lo vamos a confirmar ahí. Luego, Estados Unidos. Cuando dicen Norteamérica, están diciendo Estados Unidos, aunque en ese tiempo le decían así. Y en el lejano oriente, Japón. Características. Bueno, lo primero que tú vas a escribir acá en características es lo siguiente. Escribe, escribe. Producción en masa de bienes de consumo. O sea, ¿alguna vez la PRE preguntó en qué momento de la historia se da la producción en masa de bienes de consumo? Y en las alternativas, acuérdate que ahora solo te ponen cuatro alternativas, figuraba primera revolución industrial, segunda revolución industrial. Entonces tú ya no vas a equivocarte, ¿verdad? Tú vas a poner como característica de la segunda revolución industrial, que es en este periodo donde se produce en masa bienes de consumo. Otra característica, si la primera revolución industrial se origina en Inglaterra, la segunda en Estados Unidos alrededor de 1850. Segunda característica, es una nueva fase, hay nuevas fuentes de energía, apréndetelas de memoria, el petróleo y la electricidad. Se va, dice, a dar el desarrollo científico con aplicación en la industria. Claro que sí, profe. ¿Cómo? Por ejemplo, a ver, desarrollo científico de la industria eléctrica, petrolera, farmacéutica y automovilística. ¿Ya? Esos son los principales ejemplos. Luego, hegemonía económica, mira, de Estados Unidos y de Alemania. Sorpresa, el país que se lleva al mundo a la Primera Guerra Mundial y el país que ayuda a los aliados a ganar la Primera Guerra Mundial. No es casualidad. Si tú te preguntas por qué Alemania se va a la Primera Guerra Mundial contra los aliados de Inglaterra, es por eso, por Inglaterra. Porque desde la Revolución Francesa, si no antes, ¿ah? Desde la conquista española, Inglaterra siempre es el país. Entonces, las otras potencias de Europa tratan de bajársela, ¿no? E Inglaterra, de una u otra manera, ha terminado bien parada. Bueno, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial terminaron bien paradas por ellos y también por los soviéticos. No hay que olvidarnos de los soviéticos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es la Primera Guerra Mundial? Alemania midiendo fuerzas contra Inglaterra para saber quién es el próximo hueco del queque en el siglo XX, o sea, en el 1900 para adelante. Bueno, dicho esto, hay una Alemania intenta desplazar hegemónicamente a Gran Bretaña, a Inglaterra. De hecho, y eso lo sé porque en la universidad me han dejado lecturas sobre eso, la lana, la lana, ¿te acuerdas que las primeras industrias lanar es inglesa? Bueno, la lana que vende Alemania es de mejor calidad y es más barata que la que vende Inglaterra. ¿Cómo es esto posible si se supone que Alemania no tiene colonias? Porque ese es el otro chiste. Acuérdate que las potencias industrializadas necesitan colonias para obtener la materia prima y para poderla transformar en sus industrias y luego volvérselas a vender a esas colonias. Pero Alemania, como es un país que se ha formado al final, en 1871, no tiene muchas colonias. Cuando llegamos a 1914-15, Alemania tiene una industria militar alucinante, tiene una industria también alucinante, de producción, lana, y van a medir fuerzas con los ingleses y casi les ganan, ¿no? Si no es que estos no se meten. Sí, sí. Pero bueno, luego de esto que nos tenemos
Tenemos, dice, organización científica del trabajo, el Taylorismo y el Fordismo. Ya, esto te lo explico bonito, ¿sí? El Fordismo es bastante sencillo. No es otra cosa sino una cadena de montaje. De hecho, vamos a poner acá esto en azul. Cadena de montaje. ¿Cómo, profesor? Sí, el Fordismo es una cadena de montaje. Lo entiendo. Henry Ford se va a dar cuenta de que si a una persona tú la dejas atornillando ruedas durante un mes, esa persona se va a volver experta atornillando ruedas para siempre. Si a otra persona tú le encargas poner el vidrio o todo lo que sean las ventanas a los autos, esa persona se va a volver experta en eso. Entonces, ¿qué cosa hace Henry Ford? Henry Ford inventa lo que se conoce como la cadena de montaje. Es una especie de mesa, banda elástica, vamos a llamarlo así, donde se van a colocar, ahí esto me pasó, donde se van a colocar aquí los trabajadores. ¿Bien? Entonces vamos a colocar acá un trabajador, otro trabajador, otro trabajador y otro trabajador. Y lo que va a suceder a continuación es que el trabajador de esta sección es el que monta las ruedas del auto. Toda su vida ingresó a trabajar a los 15 años, se murió a los 72 atornillando ruedas. Era el experto atornillando ruedas. Entonces, esa es la cadena de montaje. Henry Ford se va a dar cuenta de que va a reducir mucho eh, el tiempo para producir un auto a través de este sistema. Hasta que llega Taylor. Taylor le va a decir a Henry Ford, supongamos porque son contemporáneos, Taylor le va a decir, loco, yo puedo hacer que te produzcan más autos con la misma cantidad de tiempo, pagándoles el mismo salario y con los mismos materiales que tienes acá. Entonces eso para Ford es imposible, loco. Es imposible porque mira, estos locos ya trabajan más de 14 horas diarias, de lunes a lunes, y además yo ya tengo la cadena de montaje y al mes me producen 6 autos. Mira, le dice Taylor a Ford, si yo puedo hacer que produzcan más, ¿tú me pagas? Entonces Ford le dice, claro que sí, ¿no? Son burgueses, en la cuestión capital, el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué dice Taylor? Taylor va a la fábrica de Ford, los reúne a todos los trabajadores y le dicen, para el siguiente mes necesito que me produzcan 12 autos en la misma cantidad de tiempo, con el mismo salario y con esto. Si no creen que lo pueden hacer, pueden retirarse y hasta la puerta. Hay 1 millar de gente que está esperando ocupar su puesto, así, de frente. Entonces, obviamente, tú estresada, si antes te montabas las ruedas en, no sé, 10 minutos, ahora lo vas a hacer en 6 minutos. No lo vas a hacer en la mitad del tiempo porque es imposible, pero sí lo vas a hacer, digamos, más rápido que antes porque no quieres que te despidan. Llega a fin de mes y la gente en la fábrica ha producido 12 autos, no, han producido 10, o sea, han producido 4 más de los 6 que ya producían. Y entonces, ¿qué significa eso? Taylor descubre que aplicando ciertos ajustes, tú puedes hacer trabajar más a la gente por el mismo salario y en las mismas condiciones de trabajo. A eso se le llama Taylorismo. Sí, sí. Y eso lo hacen hasta el día de hoy. No es broma, no es chiste. Sobre todo en nuestro país ahora que vienen los extranjeros, porque hay algo que no me va a dejar mentir nadie. Y es que si tienes un poquito de memoria, o si tu familia tiene un poquito de memoria, nosotros ya explotábamos a nuestros compatriotas. ¿Te imaginas el que venga de afuera, un documento? Porque si nosotros ya tratábamos mal a nuestra propia gente, no me imagino que harán con aquel que no es de nuestra propia nación, haciendo uso de los nacionalismos, ¿no? Hemos estado aprendiendo en esta clase. Pero bueno, dicho esto, entonces, ese es el taylorismo, ese es el fordismo, y ahora vámonos a las principales industrias, porque ya tenemos que meternos a la Primera Guerra Mundial. A ver, a la industria eléctrica tenemos la General Electric, creada por Thomas Edison, sí, General Electric, Thomas Edison va a crear esta compañía que por cierto va a tener un versus, ¿no? Va a tener un versus con la compañía de Nikola Tesla, ¿no? La compañía de Nikola Tesla que proponía la corriente alterna, que básicamente era la JP Morgan. Y la corriente alterna, que es la que tú y yo usamos en la actualidad. Esa guerra de corriente se va a dar en 1880. Inventaron el foco, ¿no? El foco. Nos quitaron horas de sueño, decían, ¿no? Cuando inventaron el foco. Luego se va a desarrollar ¿no? Rockefeller. Este es Rockefeller, buscando una utilidad al petróleo, descubren la gasolina. Y bueno, la Standard Oil CO es una filial de la International, o mejor dicho, la IPC, si has estudiado ese tema, la International Petroleum Company, es una compañía petrolera afiliada al Standard Oil CO que le pertenece a Rockefeller. Luego, en la industria farmacéutica, ya sabes, para el dolor de cabeza, las aspirinas Bayer y se crean las vacunas. La cuestión automovilística, Henry Ford va a ser el que va a revolucionar esto. Va a darle solución a un problema que en la actualidad tú y yo pensaríamos inimaginable.
la caca de los caballos. ¿Cómo, profe? Sí. Antes la gente cómo se transportaba, y me refiero a la gente que tiene plata, obviamente, que puede pagar, ¿no? Pero antes la gente usaba caballos. Y cuando eran carrozas grandes, más de un caballo. Eran a veces cuatro y los más recachones, 6 caballos. Pero loco, loca. ¿Tú sabes cómo cagan esos animales? En Nueva York, en Londres, era un rollazo, porque habían cuadrillas enteras de gente limpiando la caca de los caballos. No un problema. Con Henry Ford inventa los autos, le van a dar solución a un problema que ya era un problema, que era qué hacer con los caballos y la caca que derivaba de esta labor, ¿no? De transportar gente. Luego, la industria del acero, muy importante, la Bessemer, Bismarck. Esta, Andrew Carnegie, pronunciar así. Consecuencias, eso es lo importante. Surgimiento de los grandes monopolios industriales. A ver, rápidamente, surgen los cárteles, los holding, los trust. Claro que sí, sí, van a surgir esos monopolios. Ah, bueno, esto no es clase de economía, pero aprovecho ya. ¿Qué cosa es un cártel? Un cártel, acuérdate, es un acuerdo informal entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. ¿Qué es un trust? No es truza, es trust, porque es una palabra en inglés. Es un conjunto de empresas dirigidas por otra empresa que controla todo el proceso productivo o buscan dominar un sector específico del mercado. Eso vendría a ser un trust. Ahora, si has visto un trust, ahora, si has visto 50 sombras de Grey, o si has leído las obras, yo he leído los 3 tomos, por cierto. Salía con una chica hace años, cuya psicóloga le había dicho, si quieres entender a tu pareja, que ese tiempo era yo, lee 50 sombras de Grey. Ella nunca lo leyó ya, pero a mí me llamó la atención, pues yo me lo descargué en mi celular, porque no iba a pagar por eso. En PDF, gratis, en menos de un minuto. Y me leí los 3 tomos. Y bueno, ¿por qué te lo menciono? Porque el personaje principal de esa obra tiene una empresa que se llama Grey Enterprise Holding. Entonces, ¿qué diablos es un holding? Bueno, el personaje es un personaje controlador, ¿verdad? Y su empresa básicamente también funciona así. Un holding es una empresa que es la más fácil de todas, ¿ah? Controla a otra empresa mediante la compra total o la compra parcial de sus acciones. Compras más del 50% de las acciones de una empresa, ya la controlas, porque prácticamente es tuya. Entonces, un holding es una empresa que controla a otras empresas mediante la compra total o parcial de sus acciones. Y bueno, acá tenemos esto después viene la crisis económica en 1873, el gran pánico en Estados Unidos. De hecho, mucha gente comienza a migrar a los Estados Unidos por la segunda revolución industrial, lo que le va a dar mano de obra y es un golazo en ese sentido para ellos hasta que llega la crisis, luego se van a recuperar. Sobrepoblación europea y la migración del siglo XIX. Muchos europeos van a buscar, puedes anotar por ahí, el American Dream, ¿no? El sueño americano en Estados Unidos. Se va a dar la sobreproducción y la búsqueda de nuevos mercados, dándose el neocolonialismo. Profesor, ¿qué es el neocolonialismo? Ya, eso te lo voy a explicar en un momento, porque no es el colonialismo como ya lo habíamos visto en la época de los españoles durante la invasión o conquista, no, esto va a ser un nuevo sistema mucho más eficiente inclusive que el anterior. Y bueno, ya estamos a las 11:31, así que esto te lo explico bastante rápido. ¿Qué es el neocolonialismo? Muy fácil. Primero, las principales potencias coloniales de finales del siglo XIX son Inglaterra a la cabeza. Es el país que tiene más colonias en el mundo. El segundo país que tiene más colonias en el mundo, Francia. Y el último que ha llegado, porque se ha formado recién, ese es Alemania, que va a medir fuerzas, ya sabes, con Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Estas potencias colonialistas se caracterizan porque son grandes imperios coloniales y van a aplicar esto, el neocolonialismo. Profe, y ahora sí explique. Bueno, mira, te lo explico rápido. Acá tenemos a la colonia, ¿bien? De color azul. En rojo y con un cuadrado, porque tiene mente cuadriculada, tenemos a la metrópoli, ¿bien? Entonces, antes, ¿cómo era el chiste? Escúchame, antes la metrópoli enviaba ejército a la colonia, ¿verdad? Con ese ejército sometían a la población, sacaban la materia prima, vamos a aquí usar M y P, la materia prima, y esa materia prima se la llevaban de nuevo a la metrópoli. ¿Cuál es el problema? Mandar ejército a estos territorios es costoso, porque tienes que pagarles el salario, tienes que ver por ellos, a veces hay problemas con la gente del ejército porque abusa de la población a la cual van a controlar, entonces hay mucho rollo. Para mediados del siglo XIX, los imperios colonialistas se dan cuenta de una cosa. Hay países que ya se han independizado, como por ejemplo en América, que son bastante, o sea, que se puede torcer la voluntad de las autoridades. Corrupción.
Entonces, en vez de mandar un ejército, los imperios colonialistas lo que van a hacer es algo muy sencillo. Van a mandar diplomáticos, embajadores o representantes empresarios de estos países industrializados. Van a firmar contratos donde sacan la materia prima casi casi regalada, obviamente rompiéndole la mano a las autoridades de estos países, y así, y así se ahorraron todo el rollo de someterlos, se ahorraron todo el rollo de que les caigan mal porque están invadiéndolos, y esa va a ser el neocolonialismo. Ya no necesitan ejército, solo necesitan un embajador, un diplomático, un buen empresario que le rompa la mano a estos países en vías de desarrollo para que ellos saquen la materia prima barata y luego se la vuelvan a vender. Eso es el neocolonialismo. Entonces dice acá, ¿no? Dominación política de un país, política y económica de un Estado industrializado, ahí puedes poner Inglaterra, porque acuérdate que el principal prestamista del Perú, hasta antes de la guía, es Inglaterra, con estados menos desarrollados. Bueno, en estados menos desarrollados puedes poner ahí Perú, siglo XIX, siglo XX, ¿no? Y dice, es la era del imperialismo alcanzó su apogeo entre 1875 y 1914, durante la Segunda Revolución Industrial. Grandes capitales europeos van a colonizar el mundo. O sea, los europeos tienen dinero, están buscando mercados donde invertir ese dinero. Y hay surgimientos de las grandes empresas multinacionales que son las que hemos visto en la parte anterior. Luego de esto dice búsqueda de materias primas, que ya te lo expliqué, acumulación de dinero también, inversión también, sobreproducción también, exaltación nacionalista, sí, sí, los alemanes, los italianos, visión eurocéntrica del mundo. Ahí puedes escribir las famosas 3C. Como profesor, sí, son cristianos, son comerciantes y son civilizados. Esas 3C te van a dar comercio, cristianismo y civilización. Con esa excusa, con el rol civilizador de la raza blanca, dicen acá, pero debe ser Aria, que es lo que va a decir Hitler, van a tratar de imponerle sus sistemas de gobierno, de pensamiento y de religión y economía a los países en África y en Asia, empobreciéndolos más, o empobreciéndolos de hecho. Bueno, y aquí está la reina Victoria, que es la que consigue el auge y el apogeo de Inglaterra a finales del siglo XIX. Están acá sus dos ministros, Benjamin Disraeli y Edward Gladstone. Son los dos ministros de Inglaterra que van a hacer que Inglaterra sea el país más poderoso durante la segunda mitad del siglo XIX, o todo el siglo XIX, mejor dicho. Y bueno, finalmente, ya para meternos a la Primera Guerra Mundial, las conferencias de Berlín. ¿Cómo es? ¿A qué sabe? ¿Qué fueron? ¿Cómo fueron? Bueno, las conferencias de Berlín, como dice aquí en la pantalla, iba a decir en la pizarra, como dice aquí en la pantalla, a ver, vamos a ver acá, lee conmigo porque es bastante sencillo. Mira, dice, convocada por Otto von Bismarck, ¿te acuerdas? El canciller de hierro, en 1884. En ella van a participar las principales potencias. Esto es fácil, ¿eh? Las principales potencias europeas, Estados Unidos e incluso el Imperio Turco Otomano. Ahora, ¿para qué van a participar? Para saber cómo se llevan, acá dice intervenir ya, pero lo cierto es que quieren establecer cómo se van a repartir África económicamente, como si fuera una torta, van a decir, bueno, Inglaterra, a ti te toca esta parte, a mí me toca esta parte, tú no te metes acá, yo no me meto ahí. Los únicos países, y eso fue pregunta del ciclo pasado, que quedaron libres de esto fueron Etiopía y Liberia, porque no van a estar sometidas a la dominación colonial de estos países. Y así se repartían el mundo como si fuera de ellos. Y hasta el día de hoy parece ser que lo siguen haciendo. Por eso hay tanta gente que habla ¿cómo se llama esto? Las conspiraciones, ¿no? Sí, de las conspiraciones y estas cosas. Pero a ver, ¿dónde está África? África. Hecho, ¿dónde está África? Había una imagen de África siendo repartida como una... Acá está, esta es la imagen de África siendo repartida como si fuera una torta. China también está ahí. Aquí está, uy, lo encontré, menos mal. Acá está rápidamente, te lo muestro. ¿Ves? Estos son los países que controlaban cada uno de estos países. La pre-San Marcos no te lo van a preguntar porque es un rollo ya muy específico. O si quieres tomar una fotocaptura, ¿no? Este material de la pre, esto sí no se lo puedo dar. De repente el mío sí, de repente. Entonces, a ver, en moradito, los países que controlan Francia, o las colonias que controla Francia. Acuérdate que Argelia luego se va a independizar luego de la Segunda Guerra Mundial. Italia, España, mira acá Marruecos, y ahí viene Franco. El Reino Unido, mira todo lo que tiene el Reino Unido, prácticamente es del Reino Unido, Alemania, lo que tiene Alemania, Bélgica, mira lo que tiene Bélgica, el Congo. Por eso se van a ir por eso iban a irse a una guerra, porque las conferencias de Berlín, Bélgica y Portugal se quieren pelear por esas tierras. Otto von Bismarck le dice, bueno, en vez de matarnos entre nosotros, porque de una vez no nos repartimos África. Si tú miras cómo se la están repartiendo, es una repartición completamente arbitraria. Esta repartición luego va a generar que las comunidades nativas africanas que antes vivían como seminómades dando vueltas,
queden atrapadas en un solo lugar donde hay otras comunidades, generando guerras tribales, y hasta el día de hoy se están matando. Bueno, luego de esto, ¿cuáles son las consecuencias de las conferencias de Berlín? Nada, que se van a repartir África como si fuera una torta. Eso es lo que han preguntado la PRE y eso es lo que a ti y a mí nos debería interesar. Así que vámonos ahora inmediatamente a la Primera Guerra Mundial, que creo que es lo que a todos nosotros nos interesa. Bueno, entonces toda esta parte de Primera Guerra Mundial nos quedan exactamente, creo que apenas unos 15 minutos, así que vamos a darle duro y parejo. Primera Guerra Mundial. ¡Nie! Aquí los aviones, por primera vez en la historia, van a intervenir junto con los dirigibles, el Zeppelin, ¿no? El Zeppelin. Entonces, a ver, la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué esto está acá? Bueno, la fuente de las imágenes, parte de las imágenes de Academia Play, puedes buscar, de hecho, el video de la Primera Guerra Mundial, donde te van a hacer un resumen de todo lo que yo te voy a contar ahora. El avión rojo, en honor al balón rojo, que hasta los primeros años de la guerra los estadounidenses actuaban como interpretando papeles de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, aunque no lo creas, porque duró años. Bueno, entonces, a ver, Primera Guerra Mundial, antecedentes. El primer antecedente es la paz armada. La paz armada, mira los años, va desde que Alemania se hace como país hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se da la paz armada? Porque Alemania se crea como país. Una de las consecuencias de la unificación alemana es que Alemania es la potencia más fuerte de Europa, es el país más industrializado de Europa continental, occidental, y además es un país autocrático, militarista y expansivo. Y por eso surge la paz armada, porque Alemania, cuando se constituye como Segundo Reich, comienza a desarrollar aún más rápido su industria armamentística. Las potencias europeas como Francia, Inglaterra dicen, pero si este loco se está armando hasta los dientes, ¿contra quién se está armando? Yo también me voy a armar. Piensa que en 1879 estalla la Guerra del Pacífico. Luego de esa guerra nos quitan el salitre, que es la base para hacer la pólvora. ¿Dónde crees tú que sacan toda la pólvora de los europeos o una buena parte de esa pólvora para su guerra, ¿no? Porque sin pólvora no puedes detonar ni una bala. Entonces, a eso se le llama la paz armada, que es una carrera armamentística entre las potencias europeas. Luego surge la pugna de los Balcanes, que en un momento te voy a decir qué cosa es esa pugna. Y bueno, causas la rivalidad entre las potencias, acuérdate, Inglaterra versus Alemania, que son industrializados e imperialistas. Luego de esto tenemos el pretexto. Acuérdate que siempre, siempre, siempre la los pretextos. El magnicidio en Sarajevo por 8 de junio de 1914 mata a este tipo, a su esposa. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? El tipo es Francisco Fernando a la derecha, elegido como víctima porque era heredero del imperio austrohúngaro, y su esposa Sofía Koch, que por cierto es como la Cenicienta, porque ella era una noble, pero no era tan noble como para casarse con un heredero a un reino, y aún así se casa, ¿eh? Y toda la nobleza europea la trataba mal, o al menos la de Austria-Hungría la trataban mal porque no era supuestamente de Alpurnia, pero él la quería muchísimo. De hecho, una de las últimas cosas que le va a decir luego del atentado es: Sofía, no te mueras, le va a decir eso. Y aquí hay un texto donde básicamente se va a narrar lo que va a ocurrir. ¿Qué cosa sucedía? ¿Por qué se dio este atentado? ¿Qué cosa es Sarajevo, profesor? Yo ya me estoy mareando. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cómo se come? ¿Cómo va esto? Bueno, a ver, primero, los bloques militares. A este lado, la Triple Alianza, que por cierto, la PRE puede preguntarte por ese nombre, la Triple Alianza, o también conocida como de las potencias centrales. A este lado, la Triple Entente o de los aliados. Mira que acá está Estados Unidos, acuérdate de eso. Entonces es un versus. Este versus se va a iniciar por lo siguiente. Gavrilo Princip, miembro de la Mano Negra, mata al heredero del trono austrohúngaro, Francisco Fernando, como lo has visto en la página anterior. Entonces, ¿por qué lo mata? Lo que sucedía, a ver, creo que acá hay un mapa, sí, acá está. Mira acá, por favor, te lo explico rápidamente el pretexto, ¿ya? Serbia, acá está Serbia. Serbia, ¿dónde está Sarajevo? Acá está Sarajevo. Ya, como tú puedes ver, Serbia, Sarajevo, mejor dicho, pertenece a Austria-Hungría. Bueno, originalmente, la nación los de Sarajevo, que son de Bosnia y Herzegovina, son parte de la nación serbia. Creo que, a ver, vamos a ponerlos con color verde, ¿ya? Para que entiendas esto, ¿no? Entonces, son parte de la nación serbia. Entonces, los serbios reclamaban Sarajevo y Bosnia y Herzegovina como parte de su territorio, porque tenían las mismas costumbres, eran de la misma nación. Pero Austria-Hungría, ese territorio lo tenía como un protectorado. El heredero al trono austrohúngaro va a Sarajevo a hacer una visita protocolar, que además estaba dispuesto a darle más derechos a la gente de Sarajevo que estaban pidiendo ser reintegrados a Serbia. Ahora, los serbios estaban apadrinados por los rusos,
Por eso Serbia se enfrenta tanto a Austria-Hungría. Pero a los austrohúngaros, aquí los apadrina a ellos, los alemanes. Bien, entonces, piensa en eso. Luego, cuando Gabrielo Princip mata al heredero del trono austrohúngaro, que era miembro de este grupo terrorista conocido como la Mano Negra, que es un grupo terrorista serbio, Alemania le dice a Austria-Hungría, diles que en 3 días desmilitaricen Sarajevo y que dejen ingresar a todo tu ejército. Faltando 2 horas para el ultimátum, los gobernantes de Sarajevo dicen, está bien, vamos a desmilitarizar, aceptamos todos los acuerdos para rendirnos. Pero Austria-Hungría, por presión de Alemania, invade Sarajevo de todas maneras y es ahí donde estalla la guerra. ¿Por qué? No te pierdas esto. ¿Eh? Aquí un país arrastra a otro país. Primero, Serbia le declara la guerra a Austria-Hungría. Es un país minúsculo, ¿no? Pero ¿por qué le declara la guerra? Bueno, que estaba padrinado. Entonces Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Cuando eso sucede, el Imperio Ruso le declara la guerra a Austria-Hungría. Y cuando eso sucede, a Italia le declara la guerra al Imperio Ruso. Cuando Italia le declara la guerra al Imperio Ruso, Francia le declara la guerra a Italia. Y cuando eso ocurre, Alemania le declara la guerra a Francia y finalmente Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Parece chistoso, parece chiste, pero no lo es. Un país en la Primera Guerra Mundial arrastra a otro país. La gente de tu edad se van cantando porque piensan que antes de que llegue diciembre van a terminar la guerra, porque se inicia, ¿sabes? 28 de julio, 1914. Entonces, bueno, los aliados, la Triple Entente, Francia, el Reino Unido, el Imperio Ruso, Italia se va a pasar en 1915, se va a pasar de la Triple Alianza a la Triple Entente. Los italianos, para cambiarse de bando, son una cosa bastante interesante. Son líderes, ¿no? No la gente del pueblo. Está el Imperio japonés, también pelea a favor de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Ya sabes que los que ponen la balanza del favor son los Estados Unidos y acá en la Triple Alianza tenemos a el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Búlgaro. Se les conoce como de las potencias centrales por el mapa que estás viendo acá, por el mapa que estás viendo aquí. ¿Ves? Estas son las potencias centrales y estas son los aliados. Son los países que tienen más colonias juntos, los aliados. Luego, si miras acá, en esta fotografía, todos son familia. Y todos los que tú ves ahí sentados se van a pelear después. Como profesor, sí, esta gente es chistosa, porque, o sea, es como que tú y yo seamos primos, primos hermanos, sobrino, tío, y mandemos a nuestros súbditos a que peleen nuestras guerras. ¿Por qué mejor no se sacan la mugre ellos, ¿verdad? En sus palacios, a ver quién termina desmayado, quién termina muerto, y así le evitan la muerte a sus súbditos, ¿no? Eso sería más honorable. O los presidentes de los países en la actualidad, ¿sí o no? ¿Por qué en vez de mandar a nuestros soldados a la guerra, por qué no se pelean ellos? Tal vez así tendríamos presidentes que hagan ejercicios o practiquen artes marciales. Y la disciplina, ya sabes que de una u otra manera hace gente más ordenada, al menos, ¿no? Hitler era disciplinado. Pero bueno, vamos a leer este texto para pasar a la siguiente parte porque ya se nos acaba la clase. Ya, a ver, vamos a leer aquí, dice. Escucha, ¿eh? Cuando en mayo, y porque no creo que pueda poner la foto y la imagen y el texto al mismo tiempo, ¿verdad? A ver, creo que no. No, no puedo ponerla, no puedo poner. Entonces ya, a ver, así. Ah, pero sí puedo agrandarlo. Ajá, aquí está ya. Aquí está, dice. Cuando en mayo de 1910 murió el rey de Inglaterra, Eduardo VII, en el cortejo funeral desfilaron a caballo 9 monarcas europeos, todos ellos emparentados en la foto, ¿no? Detrás, o sea, los que están parados detrás. Hakon, eh, séptimo de Noruega, Fernando de Bulgaria, acá, Fernando de Bulgaria, Manuel II de Portugal, claro, mira, esa tiene una cara así, ¿no? Cara españolísimo. El Kaiser Guillermo II, míralo acá, el Kaiser Guillermo II de Alemania, Jorge I de Grecia, acá, y Alberto I de Bélgica. Debajo, sentados, Alfonso III de España, acá también está, en español, Jorge V de Inglaterra. No sé si te das cuenta, pero tanto Jorge V de Inglaterra como el Kaiser Guillermo son parecidos, ¿ah? Míralos, míralos, míralos ahí. De hecho, hay una foto, creo que más adelante, donde se ven igualitos. Son primos hermanos. Son hijos de de las mismas hermanas, si no me equivoco, que son hijas de la reina Victoria. Sí, 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 entonces ahí está, ¿ya ves? El rey de Inglaterra y el Kaiser de Alemania y el zar de Rusia eran primos hermanos, ¿ves? Y parecía que el parentesco iba a salvaguardar la paz mundial, pero en realidad se fueron a la guerra. Entonces, guerra de movimientos, y ya estamos ya en esta parte, nos quedan 6 minutos para acabar la clase, así que atento y atenta porque ya se nos acaba todo. A ver, guerra de movimientos, entonces están las potencias centrales, están los aliados, están los frentes, el frente occidental y el frente oriental. Profe, frente oriental, no entiendo. A ver, esto es sencillo, el oriente, acuérdate, en el caso peruano, la selva. El occidente peruano, la sierra y la costa.
Entonces, frente oriental, Alemania de cara al Imperio Ruso, frente occidental, Alemania de cara a Inglaterra y a Francia. En el frente occidental, en agosto, se da la batalla de Lieja. ¿Por qué esta batalla es recordada? Es la primera batalla de la Primera Guerra Mundial. Pregunta quién la prueba. Y es la invasión de Alemania a Bélgica y a Francia. Esos alemanes, una cosa así, en la guerra, de verdad que por eso hay mucha gente que los admira al margen de la ideología, ¿no? ¿Cómo vas a matar judíos o gente porque no es aria, loco? No seas imbécil. No, no, está mal eso, está mal. Entonces, en septiembre, primera batalla, la primera batalla de Marne. Miren, por la primera batalla de Marne les voy a preguntar hasta el cansancio, porque tiene que ver con la segunda. Si hay primera es porque hay segunda. ¿Qué tienen en común con esto? Derrota alemana. Supuso el fracaso del plan Schillmann. El plan Schillmann quería hacer un movimiento envolvente para agarrar Francia y quedársela de una vez. Ese plan va a fracasar. Los alemanes querían de un puñete terminar la Primera Guerra Mundial, al menos en esta parte. Luego, mira, acá tenemos una super foto donde dice, para barrer los fuertes belgas, en Lieja, los alemanes contaban con la potente innovación de artillería. Aquí tenemos a la gorda Berta, así se llamaba, ¿no? De Dick Carta, que mira este cañón, recuerda a Metal Slug, si ha jugado ese juego de Play, que es un vacilón. Luego tenemos aquí el Zeppelin, que va a inaugurar los bombardeos en Lieja, con el triste honor, ¿no? De ser la primera ciudad bombardeada desde el aire. En el frente oriental, o sea, Alemania de cara al Imperio Ruso. Ya, aquí tengo que decir algo que es muy importante porque tiene que ver con la Revolución Rusa. Rusia no era un país industrializado. Cuando las potencias europeas van a la Primera Guerra Mundial, van con caballos. Loco, loca. ¿Cómo vas a llevar caballos a la Primera Guerra Mundial? Mira, te están agarrando a cañonazos, te están agarrando a bombazos por el aire. ¿Y vas a llevar caballos? Pues sí, voy a llevar caballos. Y bueno, los rusos sobre todo, la Primera Guerra Mundial es la última vez en la historia donde van a ser usados animales para la guerra. Sí. Y bueno, los rusos van a ir a pelear con armas que eran de la guerra franco-prusiana, o sea, de 30 años atrás. Los alemanes van con metralletas, gas mostaza, granadas, cañones, zeppelins, aviones. Tú vas a ir con espadas y rifles de hace 30 años atrás. La gente va a morir como cancha, el pueblo va a protestar para que el imperio ruso se retire de la guerra, el zar no va a querer hacer eso y le va a estallar la guerra. Entonces, a ver, lo que la PRE ha preguntado, en la batalla de Tannenberg, Alemania vence al Imperio Ruso, acuérdate, la PRE ha preguntado por eso, en la batalla de los lagos masurianos, también los alemanes le sacan la mugre al Imperio Ruso, y consecuencia de eso, dice Russell, al mantenerse en la guerra, agudiza los conflictos sociales al interior de su país, y puedes agregar ahí lo que produce la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, en la segunda parte de esto, y ya creo que ya estamos ya casi ya por terminar, a ver, sí, ya nos quedan 4 minutos, así que atento. Guerra de posiciones. ¿Por qué se le llama guerra de posiciones? Porque las potencias europeas, los aliados, van a decir lo siguiente, ¿ya? Miren, ¿qué tal si desgastamos a los alemanes? Hacemos trincheras alrededor de toda esta frontera y así, como nosotros tenemos más colonias, o sea, los países en verde, vamos a desgastar porque los alemanes no tienen tantas colonias, se van a quedar sin materia prima y no van a tener cómo sostener la guerra. Pero eso se llama guerra de posiciones. ¿Bien? Entonces dice, derecha, trincheras alemanas en el frente occidental, debajo el submarino U-20, que el 7 de mayo de 1915, porque es importante el U-20, hundirá al RMS Lusitania. 128 estadounidenses van a perder la vida. Profe, ¿por qué ese dato es importante? Porque con ese hecho, Estados Unidos toma como pretexto esto para meterse a la Primera Guerra Mundial. Pero no en ese momento, sino 2 años después, en 1917, como dice por acá, ¿no? Sí, en 1917, ¿ves? Estados Unidos en abril declara la guerra al Tercer Reich, tomando como pretexto esto que había pasado 2 años atrás, ¿no? Van a esperar a ver quién se saca la mugre primero y van a apoyar al país al que más les convenía a ellos, que son sus familiares, además, ¿no? Inglaterra, porque ya saben que Estados Unidos son descendientes de ellos. En el frente occidental, en la segunda parte, guerra de posiciones, se da la guerra de trincheras. Desde el Mar del Norte, como vimos acá en el mapa, Mar del Norte hasta el Mar del Norte, hasta todo lo que es el sur de Francia, Suiza, dice aquí. Luego, en este mismo año, 1915, se da la guerra submarina en Alemania, se da la batalla de los Dardanelos, donde los van a derrotar a la Armada Naval Franco-Británica. Se supone que en esa batalla también los aliados iban a finiquitar la guerra, los alemanes le van a sacar la mugre. En enero de 1916 se da la batalla de los Dardanelos, donde hay una victoria turca otomana, que es la misma, ¿no? Ellos estaban ahí manteniendo posición. Luego, el Barón Rojo, ¿no? En la guerra nunca se había empleado gases venenosos
con armas de gran alcance, y aquí los alemanes van a ser los primeros en usarlo. Mira, el pobre burro tiene un gas, una máscara contra el gas. Aquí está tripulando Fokker, ¿no? Manfred von Rinchofer, ¿no? El Barón Rojo, ¿no? Famoso alemán que logró derribar a más de 80 aeroplanos enemigos. Y luego tenemos acá, mira, acá tenemos acá a la derecha, un tanque, ¿eh? El general Patton, para aquellos que les gusta la guerra, sabrán de quién estoy hablando, en 1918 está al lado de un carro blindado. ¿Quién ha fabricado este carro blindado que más bien parece un tanque de Metal Slug? Renault, el FT-17. Renault. Bueno, y luego tenemos acá la batalla de Verdun, donde Francia va a detener la ofensiva alemana, y entre julio y noviembre se va a dar la batalla de Somme, donde la ofensiva aliada, o sea, los aliados van a fracasar. Bueno, ya estamos ya por acabar la clase, así que ¿qué cosa podemos agregarle a esto? En enero de 1917, como las cosas ya están un poco en contra de los alemanes, se va a dar el telegrama Signalman. El embajador de los Estados Unidos le escribe al embajador en México de Alemania y le dice que si México le declara la guerra a los Estados Unidos, Alemania les va a entregar los territorios que los gringos les han quitado durante el siglo XIX. Ya saben, antes no tenían salida hacia el Atlántico. Bueno, y ya estamos ya a un minuto de acabar la clase, así que ya. Guerra de movimientos y la parte final. En el frente occidental, vamos a agrandar un poquito esto, para que se vea todo mejor. Ya está. En el frente occidental, o sea, de cara para acá, entre julio y agosto se da la segunda batalla de Marne, y que, igual que la primera, Alemania es derrotada. Así que subraya eso. En noviembre se da el armisticio de Compiègne, bajo los 14 puntos del presidente Gordon Wilson, o 18 puntos, pero son los puntos de Gordon Wilson, presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos dice, bueno, alemanes, yo creo que ustedes se pueden rendir bajo estos términos. Entonces los alemanes en noviembre dicen, está bien, vamos a hacer un alto al fuego, armisticio en los campos de Compiègne, que están por acá ya. Los campos de Compiègne, y ya se terminó la clase, sí, ya ver para explicártelo, porque ya sí, gracias, tutor. En la guerra franco-prusiana, 1871, Otto von Bismarck le quita Alsacia y una parte de Lorena a Francia, que es esta zona que está acá. ¿Bien? Esta zona que está aquí. Entonces, en ese mismo territorio, dentro de un vagón, los alemanes firman el armisticio de Compiègne, donde se da el alto al fuego, y al año siguiente, en 1919, se firma el Tratado de Versalles. Estos acuerdos que están acá del Tratado de Versalles, tú te los vas a aprender de memoria, porque tanto San Marcos como la Pérez los han preguntado. De hecho, lo que más han preguntado es lo siguiente. Son la principal causa para que Hitler se vaya a la guerra con Alemania por segunda vez, ¿ya? Porque, según Hitler, los acuerdos del Tratado de Versalles eran humillantes para la nación, y acuérdate del nacionalismo alemán. Bueno, y en marzo se firma el Tratado de Brest-Litov, la P, por esto ha preguntado hasta el cansancio, tú te lo aprendes de memoria, donde Rusia se retira de la guerra. 3 veces vas a ver este dato en las separatas. Esta es la primera vez. Es tan importante que 3 veces figura, así que tú te lo tienes que aprender de memoria. Consecuencias de eso, dice, Alemania movió todo su ataque al frente occidental, pero después de eso, en noviembre, porque esto va a ser en marzo, por eso están las fechas, en noviembre van a terminar rindiéndose. Consecuencias, te las aprendes de memoria, por favor. Surgen nuevos países, de hecho esto lo vas a poder ver solamente si lo ves así con el mapa grandote. A ver, vamos a ampliarlo. Y está, a ver, así vas a ver los países que surgen como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Escúchame porque ya acabamos. Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría, que son todos estos países que tú ves acá, todos estos países que tú ves aquí, van a surgir como frontera. Mira, esa gente es loca, ¿eh? Van a surgir todos estos países como frontera para que Rusia ya no tenga fronteras con Alemania. ¿Cómo, profe? Sí, porque en el Tratado de Brest-Litov los alemanes obligaron al Imperio Ruso a que independice todos estos países, de tal manera que ya los alemanes no tengan que cuidar su frontera contra el Imperio Ruso, sino contra estas nuevas naciones, que como son nuevas es más fácil de acordar y transar con ellos, porque además los alemanes le dieron la independencia prácticamente. Y bueno, el presidente Gordon Wilson propone la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la ONU, y escribe ahí que va a ser un fracaso. Dicho esto, chicos y chicas, gracias por tu atención. Yo te voy a dar las claves acá y con eso hemos terminado nuestra clase. Chicos y chicas, pueden ir a su recreo. Disculpen el tiempo robado. Espero que la clase te haya sido en todo caso útil y provechosa para para responder bien. Nos vemos la próxima semana. Les paso las encuestas, ¿verdad? Me estoy olvidando. Les paso las encuestas. Gracias por el tiempo robado. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y te doy las claves, ¿ya? A ver, la número 1,
La número 1 es la letra A de América, de ángeles, de amantes, de alegría. La número 2 es la letra C de Constantinopla, de Constancia, de Cristo, de crucifixión, de clavado. La número 3, la número 2 es la C. La número 3 es la letra B de Barbados, bárbaro, de banco, de barro, de bestia, de bella, de bello, de baboso. La número 4 es la letra número B también, sí, la letra número B, ya, sí, de burro. La número 5 es diamante, la número 5 es diamante. Chico, chica, gracias por tu atención, nos vemos la próxima semana, estudia mucho, no te rindas, yo sé que es pesado, tú mantente. Gracias a la gente aquí, a Camila, Omar, Alejandra, Jennifer, porque es con doble N, a Natalia, a Nicolás Altamirano Ruiz, a Sofía, muchas gracias a todos ustedes, cuídense mucho, que la fuerza los acompañe. Y nada, nos vemos la próxima semana. Gracias, Nicole, Sofía, otra vez, Nicolás. Chao, chao.